El sol de Madrid caía implacable sobre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas aquella tarde de julio. Carmen Ruiz, una mujer de 58 años con el cabello plateado recogido en un moño elegante, arrastraba su maleta por la Terminal 4 después de regresar de visitar a su hermana en Valencia. El calor sofocante del verano madrileño la hacía suspirar mientras buscaba los baños públicos. Al doblar la esquina cerca de la puerta de embarque 23, Carmen se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par, y la maleta casi se le escapa de las manos. Allí, arrodillado frente a un inodoro con un cepillo de cerdas duras y un balde de productos de limpieza, estaba su hijo Javier. Javier Ruiz Mendoza, de 32 años, vestía un uniforme azul desgastado con el logo de una empresa de limpieza barata. Su rostro, antes lleno de confianza cuando trabajaba como ingeniero en una firma de construcción prestigiosa, ahora mostraba surcos de cansancio y humillación. No la había visto todavía. Carmen sintió que el mundo se detenía. ¿Qué hacía su hijo, un hombre con maestría en ingeniería civil de la Universidad Politécnica de Madrid, fregando baños como un peón? Las manos le temblaban mientras sostenía la maleta. Pero antes de que pudiera acercarse, escuchó una voz que hizo que la sangre se le helara en las venas. Javier. Esos azulejos siguen sucios, incompetente. Carmen giró la cabeza y vio a Rodrigo Mendoza, su consuegro, un hombre corpulento de 62 años con traje de marca italiana y zapatos brillantes que probablemente costaban más que el salario mensual de Javier. Rodrigo era el dueño de Mendoza Construcciones, una de las empresas más importantes de Madrid, y padre de Laura, la esposa de Javier. Lo siento, señor Mendoza, murmuró Javier sin levantar la vista, restregando con más fuerza. Señor Mendoza, rugió Rodrigo, su rostro enrojeciendo. Soy tu suegro. Pero tienes razón en tratarme con respeto, porque claramente no sirves ni para ser parte de esta familia. Mi hija se casó con un fracaso. Las palabras retumbaron en el pasillo del aeropuerto. Varios viajeros voltearon a mirar, algunos con compasión, otros con curiosidad morbosa. Carmen apretó los puños, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su pecho. Pero se obligó a quedarse quieta, observando, necesitando entender la situación completa antes de actuar. Javier tragó saliva, sus nudillos blancos alrededor del cepillo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, señor. Necesito este trabajo para... ¿Para qué? ¿Para mantener a mi hija en esa ratonera que llamas apartamento? Rodrigo se rió con crueldad. Deberías agradecerme que le conseguí este trabajo de limpieza. Es más de lo que mereces después de arruinar el proyecto del centro comercial de Pozuelo. 500.000 euros perdidos por tu incompetencia. Carmen vio cómo su hijo encogía los hombros, derrotado. Ese no era el Javier que ella conocía. El niño que construía castillos con bloques de Lego y que se graduó con honores. El joven profesional que había diseñado puentes y edificios sostenibles. Algo terrible había pasado, y Rodrigo Mendoza estaba detrás de todo. Mi hija está avergonzada de ti, continuó Rodrigo, disfrutando cada palabra venenosa. Si no fuera porque está embarazada de tu hijo, ya te habría dejado. Pero tranquilo, yo me encargaré de que ese niño tenga el apellido Mendoza como primero. Los Ruiz no aportan nada de valor. Eso fue suficiente. Carmen soltó la maleta con un golpe seco que hizo que ambos hombres voltearan. Caminó hacia ellos con pasos firmes, sus tacones resonando en el suelo de mármol como martillos de juez. Mamá. Javier palideció, sus ojos llenándose de vergüenza. No sabía qué. Calla, hijo, dijo Carmen con voz cortante pero amorosa. Luego clavó sus ojos en Rodrigo. ¿500.000 euros perdidos por incompetencia? Interesante versión de los hechos, Rodrigo. El rostro de Rodrigo se tensó. Carmen, esto no es asunto tuyo. Son problemas entre hombres de negocios. Mi hijo es mi asunto, replicó ella, sacando su teléfono móvil del bolso. Y tengo algunas llamadas que hacer. Empezando por mi sobrino Ricardo. Rodrigo frunció el ceño. ¿Ricardo? ¿Qué tiene que ver tu sobrino en esto? Carmen sonrió fríamente. Ricardo Molina. Abogado laboralista especializado en fraudes corporativos y difamación. Quizás hayas oído de él, recientemente ganó el caso contra Inmobiliaria del Sur por despido injustificado. Le consiguió a su cliente 800.000 euros de compensación. El color comenzó a drenar del rostro de Rodrigo. Javier miraba a su madre con una mezcla de esperanza y terror.
No tienes pruebas de nada, dijo Rodrigo, pero su voz había perdido firmeza. Javier arruinó ese proyecto por su negligencia. Está documentado. ¿Documentado? Carmen abrió su teléfono y comenzó a marcar. Veremos qué tan documentado está cuando Ricardo revise los contratos, los correos electrónicos y las órdenes de cambio de último minuto que supongo tú aprobaste sin consultar al ingeniero a cargo. Conozco cómo funcionan hombres como tú, Rodrigo. Rodrigo dio un paso hacia ella, amenazante. Estás cometiendo un error, Carmen. Soy un hombre poderoso en esta ciudad. Puedo arruinar a tu familia. ¿Más de lo que ya has hecho? Carmen no retrocedió ni un centímetro. Has humillado a mi hijo, lo has reducido a fregar baños cuando era uno de tus mejores ingenieros. Lo has convertido en el chivo expiatorio de tus propios errores. Y lo peor, has envenenado a mi nuera contra su propio esposo. Rodrigo señaló a Javier con un dedo tembloroso de rabia. Estás despedido. Efectivo inmediatamente. Y no conseguirás trabajo en ninguna empresa de construcción de Madrid. Me encargaré personalmente de ello. Perfecto, dijo Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un despido improcedente documentado delante de testigos. Ricardo va a adorar esto. Y sobre arruinar su carrera, adelante, inténtalo. Pero cada empresa que se niegue a contratarlo por tu influencia será otra demanda más. ¿Cuánto crees que te va a costar esto, Rodrigo? Por primera vez, el poderoso Rodrigo Mendoza no tenía respuesta. Abrió la boca, la cerró, y finalmente se dio la vuelta bruscamente, alejándose con pasos furiosos que resonaban como disparos en el pasillo del aeropuerto. Carmen esperó hasta que desapareció de vista antes de volverse hacia su hijo. Javier había dejado caer el cepillo y tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, no debiste hacer eso, susurró. Laura, el bebé, necesito ese dinero. Rodrigo tiene razón, arruiné el proyecto. Fue mi culpa. Carmen tomó el rostro de su hijo entre sus manos, obligándolo a mirarla. Cuéntame qué pasó realmente. Y no me digas la versión de Rodrigo. Quiero la verdad, Javier. Toda la verdad. Javier respiró profundamente, temblando. El proyecto del centro comercial en Pozuelo, yo había diseñado todo según las especificaciones originales. Pero 3 semanas antes de la fecha límite, Rodrigo cambió los materiales de construcción sin consultarme. Quería usar materiales más baratos para aumentar sus márgenes de ganancia. Continúa, Carmen mantuvo su voz calmada aunque la rabia crecía en su interior. Le dije que esos materiales no cumplían con los códigos de seguridad estructural. Que el edificio podría tener problemas en 5 o 10 años. Pero él insistió, dijo que yo era demasiado cauteloso, que estaba siendo paranoico. Javier se secó las lágrimas. Cuando me negué a firmar los cambios, él los aprobó de todas formas usando su autoridad como dueño de la empresa. ¿Y entonces? Entonces hubo una inspección sorpresa del ayuntamiento. Encontraron las discrepancias entre mis planos originales y la construcción real. Multaron a la empresa con 500.000 euros y detuvieron el proyecto. Rodrigo me culpó a mí frente a todos. Dijo que yo había cambiado los planos sin autorización. Me despidió en ese momento. Carmen sintió que la sangre le hervía. ¿Y Laura? Laura. La voz de Javier se quebró. Ella le creyó a su padre. Me dijo que era un incompetente, que había avergonzado a su familia. Cuando descubrió que estaba embarazada 2 semanas después, su padre le dijo que el bebé merecía mejor que un padre fracasado. Me dijo que si quería estar en la vida de mi hijo, tenía que demostrar que podía mantener un trabajo, cualquier trabajo. Por eso acepté esto. ¿Tienes copias de los planos originales? ¿Correos electrónicos? Javier negó con la cabeza. Rodrigo confiscó mi computadora de la empresa. Dijo que era propiedad corporativa. Solo tengo. Se detuvo, sus ojos iluminándose ligeramente. Espera. Tengo una copia de seguridad en mi correo personal. Los envié a mi cuenta de Gmail hace meses, solo como precaución. Carmen sintió una oleada de alivio. Perfecto. Eso es exactamente lo que Ricardo necesitará. Ahora, vas a renunciar a esta humillación de trabajo, vas a venir conmigo a casa, te vas a duchar y te vas a poner ropa decente. Luego vamos a reunirnos con Ricardo y vamos a planear cómo recuperar tu vida.
Pero Laura. Laura es mi nuera y la amo, dijo Carmen firmemente. Pero está siendo manipulada por su padre. Cuando vea la evidencia, cuando entienda lo que Rodrigo realmente hizo, tendrá que elegir. Y espero que elija correctamente. Javier abrazó a su madre, y Carmen pudo sentir cómo temblaba. Años de humillación y dolor saliendo de su cuerpo en ese momento. Ella le acarició la espalda como cuando era niño, pero su mente ya estaba trabajando, planificando. Rodrigo Mendoza había cometido un error garrafal, había subestimado a una madre protegiendo a su hijo. Mientras salían del baño, con Javier quitándose el uniforme de limpieza y dejándolo en un banco, Carmen marcó otro número en su teléfono. Pilar. Soy Carmen otra vez. Necesito que busques todos los permisos aprobados para Mendoza Construcciones en los últimos 3 años. Especialmente el del centro comercial de Pozuelo. Sí, puede ser urgente para una investigación. Gracias, hermana. Javier la miró con asombro. ¿Realmente crees que podemos ganarle? Carmen sonrió, pero había acero en sus ojos. Cariño, Rodrigo Mendoza está acostumbrado a intimidar a la gente. A usar su dinero y poder para aplastar a cualquiera que se le oponga. Pero hay una cosa que no calculó. ¿Qué? Que yo pasé 30 años como secretaria legal en el bufete más grande de Madrid antes de jubilarme. Conozco cada vacío legal, cada regulación de construcción, cada forma de presentar una demanda. Y tengo contactos que él ni siquiera imagina. Mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto, el teléfono de Javier vibró. Era un mensaje de Laura. Mi padre me dijo que tu madre causó una escena en el aeropuerto. ¿Es verdad? ¿Por qué no me dijiste que estaba de vuelta en Madrid? Necesitamos hablar. Ven a casa ahora. Carmen leyó el mensaje por encima del hombro de su hijo y vio cómo la ansiedad volvía a su rostro. No, dijo simplemente. No vas a ir corriendo como un perro regañado. Primero hablamos con Ricardo, organizamos la evidencia, y luego hablas con Laura desde una posición de fuerza, no de debilidad. Pero ella está embarazada, mamá. ¿El estrés no es bueno? El estrés de vivir con mentiras es peor, replicó Carmen. Laura necesita saber la verdad, y la sabrá. Pero en nuestros términos, no en los de Rodrigo. Salieron al calor sofocante del verano madrileño. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Carmen llamó a un taxi mientras Javier permanecía callado a su lado, procesando todo lo que había pasado en los últimos 20 minutos. Mamá, dijo finalmente cuando el taxi se acercaba. ¿Y si Laura no me cree? ¿Y si decide quedarse con su padre? Carmen miró a su hijo con ternura y determinación. Entonces lucharemos por la custodia de tu hijo y por tu reputación de todas formas. Pero tengo fe en Laura. Es una buena mujer, Javier. Solo está confundida porque su padre es un manipulador profesional. Cuando vea la evidencia real, cuando entienda cómo Rodrigo te usó como chivo expiatorio para proteger su propio fraude, tomará la decisión correcta. El taxi se detuvo frente a ellos. Mientras se subían, Carmen añadió, y si no lo hace, entonces no es la mujer que pensábamos que era. Y tú y tu hijo merecen mejor. Mientras el taxi se alejaba del aeropuerto, ninguno de ellos notó el Mercedes negro estacionado en la zona de recogida. Dentro, Rodrigo Mendoza observaba con ojos furiosos, su teléfono presionado contra su oreja. Sí, necesito que investiguen a Carmen Ruiz y a su familia. Quiero saber todo sobre ellos. Deudas, secretos, cualquier cosa que pueda usar. Y encuentra a los mejores abogados de Madrid. Vamos a aplastar a esta mujer antes de que se atreva a seguir adelante con sus amenazas. Colgó el teléfono y golpeó el volante con frustración. Nadie lo amenazaba. Nadie cuestionaba su autoridad. Y ciertamente ninguna secretaria jubilada iba a arruinar su imperio. Pero mientras arrancaba el motor, una pequeña semilla de duda comenzó a crecer en su mente. Carmen Ruiz no había actuado como alguien que estaba fanfarroneando. Había sido demasiado específica, demasiado segura. ¿Qué sabía realmente? ¿Y qué más podría descubrir? Por primera vez en años, Rodrigo Mendoza sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir, miedo. El apartamento de Carmen en el barrio de Chamberí era modesto pero acogedor. Plantas en las ventanas, fotos familiares en las paredes, y el aroma persistente de café recién hecho.
Javier se había duchado y cambiado a ropa limpia que su madre guardaba para él desde que se casó con Laura hace 3 años. Ahora estaban sentados en la pequeña mesa del comedor, con el portátil de Javier abierto frente a ellos. Carmen había preparado tortilla española y café mientras esperaban a Ricardo, quien había llamado para confirmar que llegaría en 30 minutos. «Muéstrame los correos», dijo Carmen, ajustando sus gafas de lectura. Javier abrió su cuenta de Gmail con manos temblorosas. Navegó hasta una carpeta etiquetada, Proyecto Pozuelo, Backup. Carmen se inclinó hacia adelante, leyendo cuidadosamente cada línea mientras la luz de la tarde entraba por la ventana. Fecha, 15 de abril, 14:23. De Javier Ruiz, javier.ruiz.ingeniero@gmail.com. Para rodrigo.mendoza@mendozaconstrucciones.es. Asunto, cambios de materiales, Centro Comercial Pozuelo. Rodrigo. He revisado los materiales alternativos que propones, hormigón tipo B en lugar de tipo A, y acero estructural de grado 40 en lugar de grado 50. Debo insistir en que estos cambios comprometen la integridad estructural del edificio según los cálculos originales. El Código Técnico de Edificación, CTE, requiere específicamente grado 50 para las vigas de carga que planeamos instalar. Usar grado 40 podría resultar en problemas de asentamiento a largo plazo y no cumple con las normativas de BC, Documento Básico Seguridad Estructural. No puedo aprobar estos cambios. Si decides proceder, necesitarás firmar la autorización tú mismo como propietario de la empresa, y sugiero que consultes con otro ingeniero estructural para una segunda opinión. Javier Ruiz Mendoza. Ingeniero civil colegiado Almohadilla 8472. Carmen leyó el correo 2 veces, memorizando cada palabra. El silencio en el apartamento era denso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared y el distante sonido del tráfico madrileño. ¿Y él respondió? Javier desplazó hacia abajo con el cursor. Su mano temblaba ligeramente. Sí, mira esto. Fecha, 15 de abril, 16:47. De rodrigo.mendoza@mendozaconstrucciones.es. Para Javier Ruiz, javier.ruiz.ingeniero@gmail.com. Asunto, cambios de materiales, Centro Comercial Pozuelo. Javier. Aprecio tu precaución, pero llevo 35 años en este negocio. He construido docenas de edificios con esos materiales sin problemas. Estás siendo excesivamente conservador, lo que nos está costando dinero. Los cambios están aprobados. Procederemos la próxima semana. No necesito una segunda opinión de otro ingeniero que me cobre 10.000 euros solo para decirme lo que ya sé. Confía en mi experiencia. Rodrigo Mendoza. Carmen sintió como la indignación crecía en su pecho como una ola. ¿Tienes más? Sí, Javier abrió otro correo. Este es del día siguiente, cuando insistí. Fecha, 16 de abril, 9:15. De Javier Ruiz, javier.ruiz.ingeniero@gmail.com. Para rodrigo.mendoza@mendozaconstrucciones.es. Asunto, renuncia al proyecto Pozuelo. Rodrigo. Después de nuestra conversación de ayer, debo dejarlo claro por escrito, no puedo continuar como ingeniero responsable de este proyecto si se implementan los cambios de materiales propuestos. Como ingeniero colegiado, mi licencia profesional está en juego. Si algo sale mal con la estructura del edificio, yo seré el responsable legal, no la empresa. Por tanto, formalmente renuncio a mi rol como ingeniero principal del proyecto Pozuelo, efectivo inmediatamente. Puedes asignar a otro ingeniero que esté dispuesto a aprobar estos cambios. Mantengo mi disponibilidad para otros proyectos de la empresa donde no haya conflictos de este tipo. Javier Ruiz Mendoza. El siguiente correo hizo que Carmen apretara los puños con fuerza sobre la mesa. El café en su taza se agitó ligeramente. Fecha, 16 de abril, 11:33. De rodrigo.mendoza@mendozaconstrucciones.es. Para Javier Ruiz, javier.ruiz.ingeniero@gmail.com. Asunto, renuncia al proyecto Pozuelo. Javier. No acepto tu renuncia. Eres empleado de Mendoza Construcciones, no un consultor freelance. Harás lo que te diga o habrá consecuencias para tu carrera. Además, eres el yerno. Piensa en Laura. Piensa en tu futuro con mi hija.
¿Realmente quieres crear problemas familiares por esto? Firmarás los cambios mañana. Es una orden. RM. Carmen tuvo que respirar profundamente para controlarse. ¿Y firmaste? No, Javier negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con volver. Mantuve mi posición. Entonces él firmó los cambios él mismo, usando su autoridad como propietario. Pero cuando llegó la inspección del ayuntamiento 3 semanas después. Te culpó a ti, terminó Carmen, su voz cortante como un cuchillo. Después de que él ignoró tus advertencias profesionales, después de que tú renunciaras formalmente al proyecto, él te culpó cuando todo salió mal. Javier asintió miserablemente. Dijo que yo había saboteado el proyecto intencionalmente. Que había cambiado los planos sin autorización para hacerlo quedar mal porque estaba enojado por no conseguir un aumento. Convenció a Laura de que yo era un empleado resentido y vengativo. El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo la conversación. Carmen se levantó para abrir. En la puerta estaba Ricardo Molina, un hombre de 40 años con traje gris impecable, maletín de cuero y una expresión seria pero amable. Sus ojos oscuros mostraban inteligencia aguda. Tía Carmen, la saludó con un beso en cada mejilla. Vine tan rápido como pude. El tráfico en la M30 está horrible a esta hora. Gracias por venir, Ricardo. Pasa, pasa. Ricardo entró y saludó a Javier con un apretón de manos firme. Primo, hace tiempo que no nos veíamos. Lamento que sea bajo estas circunstancias. Se sentaron alrededor de la mesa. Carmen sirvió café para Ricardo mientras Javier le explicaba toda la situación desde el principio, mostrándole los correos electrónicos uno por uno. Ricardo leía en silencio, tomando notas en su tablet con un stylus, su expresión volviéndose cada vez más grave. Después de 20 minutos de revisión exhaustiva, Ricardo se recostó en su silla y soltó un silbido bajo. Esto es un caso de libro de texto. Despido improcedente, difamación, acoso laboral, y posiblemente fraude corporativo. ¿Fraude?, preguntó Javier, su voz llena de esperanza y miedo mezclados. Rodrigo Mendoza firmó documentos de construcción sabiendo que no cumplían con las normativas, explicó Ricardo, señalando uno de los correos en la pantalla. Y luego intentó encubrir su responsabilidad culpándote a ti. Eso es fraude. Además, si sobornó a alguien en el ayuntamiento para conseguir permisos rápidos, como insinuó tía Carmen, estamos hablando de corrupción. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Qué podemos hacer? Ricardo tamborilear sus dedos sobre la mesa, pensando. Primero, necesitamos más evidencia. Estos correos son excelentes, pero necesitamos los documentos oficiales. Javier, ¿tienes acceso a los planos originales que presentaste al ayuntamiento? Están en los archivos del Colegio de Ingenieros, respondió Javier. Todos los planos deben registrarse allí antes de iniciar construcción. Es obligatorio. Perfecto. Podemos solicitar copias oficiales. También necesitamos el informe de la inspección del ayuntamiento que detuvo el proyecto. Ese informe detallará exactamente qué materiales se encontraron versus qué materiales estaban aprobados en los planos originales. Ricardo tecleó rápidamente en su tablet. Y necesitamos testimonios. ¿Había otros empleados en Mendoza Construcciones que presenciaron lo que pasó? ¿El encargado de obra? ¿Otros ingenieros? Javier reflexionó. Sí, había un encargado de obra llamado Antonio Vargas. Él estaba allí cuando Rodrigo me despidió. Rodrigo me gritó delante de todo el equipo, me llamó incompetente y traidor. Antonio parecía incómodo, como si supiera que algo no estaba bien. Pero tiene familia que mantener, no creo que quiera testificar contra Rodrigo. Déjamelo a mí, dijo Ricardo con una sonrisa confiada. Una vez que presentemos la demanda, otros empleados que han sido maltratados por Rodrigo saldrán de las sombras. Siempre pasa. Los abusadores como él crean muchas víctimas a lo largo de los años. El teléfono de Javier vibró sobre la mesa. Todos miraron la pantalla. Era Laura otra vez, esta vez llamando. Javier miró a su madre con ojos suplicantes. Atiende, dijo Carmen. Pero ponla en altavoz. Ricardo y yo somos testigos. Javier tragó saliva y contestó, activando el altavoz. Laura. ¿Dónde diablos estás?
La voz de Laura sonaba tensa, al borde de la histeria. Mi padre me dijo que tu madre lo amenazó en el aeropuerto. ¿Qué está pasando, Javier? ¿Por qué no has venido a casa? Estoy preocupada por el bebé con todo este estrés. Estoy en casa de mi madre, respondió Javier calmadamente, aunque Carmen podía ver sus manos temblando. Laura, necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre lo que pasó con el proyecto de Pozuelo. Ya sé lo que pasó. Mi padre me lo explicó todo. Tú arruinaste el proyecto por incompetencia y ahora tu madre está tratando de culpar a mi padre para protegerte. Es patético, Javier. Carmen sintió la rabia hirviendo, pero Ricardo le puso una mano en el brazo, advirtiéndole silencio. Dejó que Javier manejara esto. Laura, tu padre mintió, dijo Javier, su voz ganando firmeza. Yo no cambié los materiales. Él lo hizo. Y tengo los correos electrónicos que lo prueban. Correos donde yo le advertí específicamente que esos materiales no cumplían con el código de edificación. Correos donde renuncié al proyecto porque no quería ser responsable de sus decisiones peligrosas. Hubo silencio del otro lado. Luego, la voz de Laura, más pequeña, insegura. Eso no, mi padre no haría eso. Si lo haría, Laura. Y lo hizo. Luego, cuando la inspección encontró las irregularidades, me usó como chivo expiatorio. Me despidió públicamente, me humilló delante de todo el equipo, y te convenció de que yo era el culpable. No te creo. Mi padre puede ser duro, pero no es un mentiroso. Tú solo estás tratando de... Laura, la interrumpió Ricardo, su voz profesional y autoritaria. Soy Ricardo Molina, abogado laboralista y primo de Javier. He revisado la evidencia documental. Tu padre cometió fraude corporativo y difamación. Y mañana por la mañana voy a presentar una demanda formal contra Mendoza Construcciones y contra Rodrigo Mendoza personalmente. Otro silencio. Carmen podía escuchar la respiración agitada de Laura a través del teléfono. ¿Quién eres tú para amenazar a mi familia? La voz de Laura ahora sonaba defensiva, asustada. No es una amenaza, es un aviso de cortesía, respondió Ricardo. Javier tiene derecho a limpiar su nombre y a recibir compensación por despido improcedente, daños a su reputación profesional y angustia emocional. Si tu padre coopera y admite la verdad, podemos resolver esto en privado. Si no, nos vemos en los tribunales, donde todo se hará público. Laura, Javier habló de nuevo, su voz suave. Te amo. Amo a nuestro bebé. Pero no voy a seguir viviendo bajo la mentira de tu padre. Merezco dignidad. Merezco que mi esposa me crea cuando le digo la verdad. Ven a casa de mi madre. Déjame mostrarte los correos. Déjame explicarte todo. Yo, no sé. Laura sonaba confundida, perdida. Mi padre va a estar furioso, ¿sí? Tu padre ya está furioso, dijo Carmen, incapaz de contenerse más. Laura, cariño, sé que esto es difícil. Pero eres una mujer adulta con un bebé en camino. Tienes que decidir si vas a seguir siendo la niñita de papá que cree todo lo que él dice, o si vas a ser una madre que lucha por la verdad y protege a su familia. Tu verdadera familia. Hubo un largo silencio. Carmen podía escuchar voces de fondo, luego la voz inconfundible de Rodrigo gritando, «Dale el teléfono, Laura. No hables con ellos». Tengo que irme, susurró Laura rápidamente. Javier, yo, necesito tiempo para pensar. La llamada se cortó. Javier dejó caer el teléfono sobre la mesa y hundió su rostro entre sus manos. Carmen se levantó y rodeó a su hijo con sus brazos, mientras Ricardo observaba con expresión pensativa. Está atrapada entre dos fuegos, dijo Ricardo finalmente. Su lealtad a su padre versus su lealtad a su esposo. Y está embarazada, lo cual complica sus emociones. Pero Javier, necesito que entiendas algo importante. Javier levantó la mirada, sus ojos rojos. ¿Qué? Si Laura no te cree después de ver la evidencia, si elige el lado de su padre incluso después de que probemos que Rodrigo mintió, entonces vas a tener que tomar decisiones difíciles. Sobre tu matrimonio. Sobre la custodia del bebé. Sobre tu futuro. No quiero perder a mi hijo, Javier susurró. Y no lo perderás, aseguró Ricardo. Los tribunales españoles favorecen la custodia compartida. Pero tienes que ser fuerte.
Tienes que estar preparado para todas las posibilidades. Carmen besó la cabeza de su hijo. Pase lo que pase, no estás solo. Nunca lo estarás. Ricardo comenzó a empacar su tablet. Voy a necesitar que vengas a mi oficina mañana a primera hora, Javier. 9 de la mañana. Vamos a preparar toda la documentación legal. También voy a contactar al Colegio de Ingenieros para solicitar copias de tus planos originales, y al ayuntamiento para el informe de inspección. ¿Cuánto va a costar todo esto?, preguntó Javier con preocupación. No tengo mucho dinero ahora mismo. Trabajo con honorarios de contingencia para casos como este, respondió Ricardo. No pagas nada por adelantado. Solo cobro un porcentaje si ganamos. Y créeme, primo, vamos a ganar. Este caso es sólido como una roca. Después de que Ricardo se fuera, prometiendo llamar por la mañana con más detalles, Carmen preparó la habitación de invitados para Javier. Mientras extendía sábanas limpias sobre la cama, su hijo apareció en la puerta. Mamá, gracias. Por todo. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Carmen dejó las sábanas y abrazó a su hijo fuertemente. Siempre voy a creer en ti, Javier. Eres mi hijo. Te conozco. Sé qué tipo de hombre eres. Y no voy a permitir que Rodrigo Mendoza o nadie más destruya lo que has construido. Esa noche, mientras Javier intentaba dormir en la habitación de invitados, Carmen se sentó en su sala con una taza de té de manzanilla, mirando por la ventana las luces de Madrid titilando en la oscuridad. Su teléfono descansaba sobre la mesa de centro, y ella esperaba. Sabía que vendría. A las 11:30 de la noche, el teléfono sonó. Número privado. Carmen lo dejó sonar 3 veces antes de contestar. Sí. Carmen Ruiz. La voz de Rodrigo Mendoza era fría, controlada, peligrosa. Cometiste un gran error hoy. No, Rodrigo. Tú cometiste el error. Hace meses, cuando decidiste usar a mi hijo como chivo expiatorio de tu fraude. No sé de qué hablas. La voz de Rodrigo se mantuvo calmada, pero Carmen podía detectar la tensión debajo. Javier arruinó ese proyecto. Está documentado. Ningún abogado de medio pelo va a cambiar esos hechos. Ricardo no es de medio pelo, respondió Carmen suavemente. Ganó el caso más grande de España el año pasado contra Inmobiliaria del Sur. 800.000 euros de compensación. Y ese caso tenía la mitad de evidencia que el tuyo. Javier tiene correos electrónicos donde te advierte específicamente sobre los materiales. Donde renuncia al proyecto. Todo con fecha y hora. ¿Qué tienes tú, Rodrigo? ¿Mentiras? Hubo silencio. Carmen podía escuchar la respiración pesada de Rodrigo. Laura está llorando, dijo finalmente. Está estresada. No es bueno para el bebé. Todo esto podría terminar en tragedia, Carmen. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arriesgar la salud de tu nieto por orgullo? Carmen sintió un destello de furia ante la manipulación descarada. No uses a Laura y al bebé como escudo, Rodrigo. Si Laura está estresada es porque finalmente está empezando a ver las grietas en tus mentiras. Y si realmente te importara tu hija, admitirías la verdad en lugar de seguir cavando más profundo. Tengo recursos que tú ni imaginas. La voz de Rodrigo se volvió amenazante. Puedo contratar a 20 abogados. Puedo extender este caso durante años. Puedo hacer que cada día sea un infierno para Javier y para ti. ¿Estás preparada para eso? Tengo algo mejor que recursos, respondió Carmen. Tengo la verdad. Y la verdad tiene una manera de salir a la luz, sin importar cuánto dinero gastes tratando de enterrarla. Última advertencia, Carmen. Retira la amenaza de demanda. Haz que tu hijo acepte su responsabilidad. Y tal vez, solo tal vez, le permita seguir viendo a Laura y al bebé. Si sigues adelante con esto, me aseguraré de que Javier nunca vea a su hijo. Tengo abogados que pueden probar que es un padre inestable, incapaz de mantener un trabajo, potencialmente peligroso. Carmen se rió, una risa corta y sin humor. ¿Inestable? ¿Incapaz? Rodrigo, tú lo obligaste a limpiar baños en un aeropuerto después de destruir su carrera con mentiras. ¿Y quieres hablar de estabilidad? Cualquier juez con medio cerebro verá lo que realmente está pasando aquí. Tú eres el peligroso. Tú eres el manipulador.
Entonces supongo que nos vemos en los tribunales, dijo Rodrigo fríamente. Pero recuerda esto, Carmen. Cuando esto termine, cuando Javier haya perdido todo, cuando Laura y el bebé estén viviendo conmigo y tu hijo esté arruinado y solo, recordarás este momento. El momento en que pudiste detener todo esto y elegiste no hacerlo. Buenas noches, Rodrigo, dijo Carmen tranquilamente. Nos vemos en los tribunales. Y que Dios te ayude, porque yo no lo haré. Colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. De adrenalina. De determinación pura. Se levantó y caminó hasta la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta. Javier estaba despierto, mirando al techo. Escuché la conversación, dijo en voz baja. ¿Estás segura de esto, mamá? Rodrigo puede hacer nuestra vida miserable. Carmen entró y se sentó al borde de la cama. Javier, cuando tenías 8 años, ¿recuerdas cuando el niño más grande de la escuela te estaba haciendo bullying? Javier asintió. Tomás García. Me robaba el almuerzo todos los días. Y yo te dije que te enfrentaras a él. Que los abusadores solo tienen poder mientras la gente tenga miedo. Te enfrentaste a él, y aunque te dio un empujón, nunca más volvió a molestarte. Porque vio que no tenías miedo. Esto es diferente, mamá. Esto es mi esposa. Mi hijo. Exactamente. Es por eso que es aún más importante que te enfrentes. No por orgullo. Por justicia. Por dignidad. Por enseñarle a tu hijo que no acepta ser tratado como basura. Pase lo que pase con Laura, pase lo que pase con este caso, vas a salir de esto con la cabeza en alto. Porque vas a luchar por lo correcto. Javier se incorporó y abrazó a su madre. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Ahora duerme. Mañana empieza la batalla real. A 3 kilómetros de distancia, en una mansión en el exclusivo barrio de La Moraleja, Laura Mendoza estaba sentada en su habitación, llorando en silencio. Su padre había estado gritando durante 1 hora después de la llamada telefónica, diciéndole que Javier era un manipulador, que Carmen era una víbora, que tenía que elegir entre su familia de sangre o el fracasado con el que se casó. Pero algo no cuadraba. Laura había conocido a Javier durante 5 años antes de casarse. Lo había visto trabajar en proyectos, lo había escuchado hablar con pasión sobre códigos de seguridad y diseños estructurales. Nunca había sido descuidado. Nunca había sido incompetente. Y su madre, Carmen, nunca había sido dramática o mentirosa. Era una mujer honesta, directa, a veces demasiado franca. ¿Por qué arriesgaría su relación con su nuera a menos que realmente creyera que Javier estaba siendo injustamente tratado? Laura abrió su laptop y buscó Ricardo Molina, abogado, Madrid. Los resultados la dejaron fría. No era cualquier abogado. Era uno de los mejores abogados laboralistas de España, con un historial de victorias impresionante. ¿Por qué tomaría el caso de Javier si no hubiera evidencia sólida? Su teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Laura, sé que esto es difícil. No te pido que elijas entre tu padre y yo ahora mismo. Solo te pido que veas la evidencia antes de decidir. Tengo correos electrónicos, fechados, donde le advertí a tu padre sobre los materiales. Donde renuncié al proyecto. Déjame mostrártelos. Por favor. Por nuestro bebé. Merece tener padres que se respeten mutuamente. Y el respeto empieza con la verdad. Laura miró el mensaje durante largo rato. Luego miró hacia su puerta, donde podía escuchar a su padre hablando por teléfono en el pasillo, su voz todavía tensa y enojada. Tomó una decisión. Respondió, mañana. A las 3 de la tarde. Casa de tu madre. Pero quiero ver todo. Cada correo. Cada documento. Y si me estás mintiendo, Javier, juro que nunca te lo perdonaré. La respuesta llegó inmediatamente, no estoy mintiendo. Gracias por darme la oportunidad. Te amo. Laura cerró el teléfono y se acostó en la cama, su mano descansando sobre su vientre apenas abultado. El bebé dentro de ella se movió ligeramente, un pequeño aleteo que la hizo sonreír a pesar de las lágrimas. Tu papá dice que tiene la verdad, susurró al bebé. Y tu abuelo dice que él tiene la verdad.
Mañana voy a descubrir quién está mintiendo. Y entonces voy a tener que tomar la decisión más difícil de mi vida. Afuera, las luces de Madrid parpadeaban como estrellas caídas, y la ciudad dormía sin saber que mañana, en un pequeño apartamento en Chamberí, una familia se rompería o se reconstruiría dependiendo de lo que una mujer embarazada decidiera creer. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y nada volvería a ser igual. El apartamento de Carmen en el barrio de Chamberí era modesto pero acogedor. Plantas en las ventanas, fotos familiares en las paredes, y el aroma persistente de café recién hecho. Javier se había duchado y cambiado a ropa limpia que su madre guardaba para él desde que se casó con Laura hace 3 años. Ahora estaban sentados en la pequeña mesa del comedor, con el portátil de Javier abierto frente a ellos. Carmen había preparado tortilla española y café mientras esperaban a Ricardo, quien había llamado para confirmar que llegaría en 30 minutos. «Muéstrame los correos», dijo Carmen, ajustando sus gafas de lectura. Javier abrió su cuenta de Gmail con manos temblorosas. Navegó hasta una carpeta etiquetada, Proyecto Pozuelo, Backup. Carmen se inclinó hacia adelante, leyendo cuidadosamente cada línea mientras la luz de la tarde entraba por la ventana. Fecha, 15 de abril, 14:23. De Javier Ruiz, javier.ruiz.ingeniero@gmail.com. Para rodrigo.mendoza@mendozaconstrucciones.es. Asunto, cambios de materiales, Centro Comercial Pozuelo. Rodrigo. He revisado los materiales alternativos que propones, hormigón tipo B en lugar de tipo A, y acero estructural de grado 40 en lugar de grado 50. Debo insistir en que estos cambios comprometen la integridad estructural del edificio según los cálculos originales. El Código Técnico de Edificación, CTE, requiere específicamente grado 50 para las vigas de carga que planeamos instalar. Usar grado 40 podría resultar en problemas de asentamiento a largo plazo y no cumple con las normativas de BC, Documento Básico Seguridad Estructural. No puedo aprobar estos cambios. Si decides proceder, necesitarás firmar la autorización tú mismo como propietario de la empresa, y sugiero que consultes con otro ingeniero estructural para una segunda opinión. Javier Ruiz Mendoza. Ingeniero civil colegiado Almohadilla 8472. Carmen leyó el correo 2 veces, memorizando cada palabra. El silencio en el apartamento era denso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared y el distante sonido del tráfico madrileño. ¿Y él respondió? Javier desplazó hacia abajo con el cursor. Su mano temblaba ligeramente. Sí, mira esto. Fecha, 15 de abril, 16:47. De rodrigo.mendoza@mendozaconstrucciones.es. Para Javier Ruiz, javier.ruiz.ingeniero@gmail.com. Asunto, cambios de materiales, Centro Comercial Pozuelo. Javier. Aprecio tu precaución, pero llevo 35 años en este negocio. He construido docenas de edificios con esos materiales sin problemas. Estás siendo excesivamente conservador, lo que nos está costando dinero. Los cambios están aprobados. Procederemos la próxima semana. No necesito una segunda opinión de otro ingeniero que me cobre 10.000 euros solo para decirme lo que ya sé. Confía en mi experiencia. Rodrigo Mendoza. Carmen sintió como la indignación crecía en su pecho como una ola. ¿Tienes más? Sí, Javier abrió otro correo. Este es del día siguiente, cuando insistí. Fecha, 16 de abril, 9:15. De Javier Ruiz, javier.ruiz.ingeniero@gmail.com. Para rodrigo.mendoza@mendozaconstrucciones.es. Asunto, renuncia al proyecto Pozuelo. Rodrigo. Después de nuestra conversación de ayer, debo dejarlo claro por escrito, no puedo continuar como ingeniero responsable de este proyecto si se implementan los cambios de materiales propuestos. Como ingeniero colegiado, mi licencia profesional está en juego. Si algo sale mal con la estructura del edificio, yo seré el responsable legal, no la empresa. Por tanto, formalmente renuncio a mi rol como ingeniero principal del proyecto Pozuelo, efectivo inmediatamente. Puedes asignar a otro ingeniero que esté dispuesto a aprobar estos cambios. Mantengo mi disponibilidad para otros proyectos de la empresa donde no haya conflictos de este tipo. Javier Ruiz Mendoza. El siguiente correo hizo que Carmen apretara los puños con fuerza sobre la mesa. El café en su taza se agitó ligeramente.
Fecha, 16 de abril, 11:33. De rodrigo.mendoza@mendozaconstrucciones.es. Para Javier Ruiz, javier.ruiz.ingeniero@gmail.com. Asunto, renuncia al proyecto Pozuelo. Javier. No acepto tu renuncia. Eres empleado de Mendoza Construcciones, no un consultor freelance. Harás lo que te diga o habrá consecuencias para tu carrera. Además, eres el yerno. Piensa en Laura. Piensa en tu futuro con mi hija. ¿Realmente quieres crear problemas familiares por esto? Firmarás los cambios mañana. Es una orden. RM. Carmen tuvo que respirar profundamente para controlarse. ¿Y firmaste? No, Javier negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con volver. Mantuve mi posición. Entonces él firmó los cambios él mismo, usando su autoridad como propietario. Pero cuando llegó la inspección del ayuntamiento 3 semanas después, te culpó a ti, terminó Carmen, su voz cortante como un cuchillo. Después de que él ignoró tus advertencias profesionales, después de que tú renunciaras formalmente al proyecto, él te culpó cuando todo salió mal. Javier asintió miserablemente. Dijo que yo había saboteado el proyecto intencionalmente. Que había cambiado los planos sin autorización para hacerlo quedar mal porque estaba enojado por no conseguir un aumento. Convenció a Laura de que yo era un empleado resentido y vengativo. El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo la conversación. Carmen se levantó para abrir. En la puerta estaba Ricardo Molina, un hombre de 40 años con traje gris impecable, maletín de cuero y una expresión seria pero amable. Sus ojos oscuros mostraban inteligencia aguda. Tía Carmen, la saludó con un beso en cada mejilla. Vine tan rápido como pude. El tráfico en la M30 está horrible a esta hora. Gracias por venir, Ricardo. Pasa, pasa. Ricardo entró y saludó a Javier con un apretón de manos firme. Primo, hace tiempo que no nos veíamos. Lamento que sea bajo estas circunstancias. Se sentaron alrededor de la mesa. Carmen sirvió café para Ricardo mientras Javier le explicaba toda la situación desde el principio, mostrándole los correos electrónicos uno por uno. Ricardo leía en silencio, tomando notas en su tablet con un stylus, su expresión volviéndose cada vez más grave. Después de 20 minutos de revisión exhaustiva, Ricardo se recostó en su silla y soltó un silbido bajo. Esto es un caso de libro de texto. Despido improcedente, difamación, acoso laboral, y posiblemente fraude corporativo. ¿Fraude?, preguntó Javier, su voz llena de esperanza y miedo mezclados. Rodrigo Mendoza firmó documentos de construcción sabiendo que no cumplían con las normativas, explicó Ricardo, señalando uno de los correos en la pantalla. Y luego intentó encubrir su responsabilidad culpándote a ti. Eso es fraude. Además, si sobornó a alguien en el ayuntamiento para conseguir permisos rápidos, como insinuó tía Carmen, estamos hablando de corrupción. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Qué podemos hacer? Ricardo tamborilear sus dedos sobre la mesa, pensando. Primero, necesitamos más evidencia. Estos correos son excelentes, pero necesitamos los documentos oficiales. Javier, ¿tienes acceso a los planos originales que presentaste al ayuntamiento? Están en los archivos del Colegio de Ingenieros, respondió Javier. Todos los planos deben registrarse allí antes de iniciar construcción. Es obligatorio. Perfecto. Podemos solicitar copias oficiales. También necesitamos el informe de la inspección del ayuntamiento que detuvo el proyecto. Ese informe detallará exactamente qué materiales se encontraron versus qué materiales estaban aprobados en los planos originales. Ricardo tecleó rápidamente en su tablet. Y necesitamos testimonios. ¿Había otros empleados en Mendoza Construcciones que presenciaron lo que pasó? ¿El encargado de obra? ¿Otros ingenieros? Javier reflexionó. Sí, había un encargado de obra llamado Antonio Vargas. Él estaba allí cuando Rodrigo me despidió. Rodrigo me gritó delante de todo el equipo, me llamó incompetente y traidor. Antonio parecía incómodo, como si supiera que algo no estaba bien. Pero tiene familia que mantener, no creo que quiera testificar contra Rodrigo. Déjamelo a mí, dijo Ricardo con una sonrisa confiada. Una vez que presentemos la demanda, otros empleados que han sido maltratados por Rodrigo saldrán de las sombras. Siempre pasa.
Los abusadores como él crean muchas víctimas a lo largo de los años. El teléfono de Javier vibró sobre la mesa. Todos miraron la pantalla. Era Laura otra vez, esta vez llamando. Javier miró a su madre con ojos suplicantes. «Atiende», dijo Carmen. «Pero ponla en altavoz. Ricardo y yo somos testigos». Javier tragó saliva y contestó, activando el altavoz. «Laura. ¿Dónde diablos estás?» La voz de Laura sonaba tensa, al borde de la histeria. «Mi padre me dijo que tu madre lo amenazó en el aeropuerto». «¿Qué está pasando, Javier? ¿Por qué no has venido a casa?» «Estoy preocupada por el bebé con todo este estrés». «Estoy en casa de mi madre», respondió Javier calmadamente, aunque Carmen podía ver sus manos temblando. «Laura, necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre lo que pasó con el proyecto de Pozuelo». «Ya sé lo que pasó. Mi padre me lo explicó todo. Tú arruinaste el proyecto por incompetencia y ahora tu madre está tratando de culpar a mi padre para protegerte». «Es patético, Javier». Carmen sintió la rabia hirviendo, pero Ricardo le puso una mano en el brazo, advirtiéndole silencio. Dejó que Javier manejara esto. «Laura, tu padre mintió», dijo Javier, su voz ganando firmeza. «Yo no cambié los materiales. Él lo hizo. Y tengo los correos electrónicos que lo prueban. Correos donde yo le advertí específicamente que esos materiales no cumplían con el código de edificación. Correos donde renuncié al proyecto porque no quería ser responsable de sus decisiones peligrosas». Hubo silencio del otro lado. Luego, la voz de Laura, más pequeña, insegura. «Eso no, mi padre no haría eso». «Sí lo haría, Laura». «Y lo hizo. Luego, cuando la inspección encontró las irregularidades, me usó como chivo expiatorio. Me despidió públicamente, me humilló delante de todo el equipo, y te convenció de que yo era el culpable. No te creo. Mi padre puede ser duro, pero no es un mentiroso. Tú solo estás tratando de...» «Laura», le interrumpió Ricardo, su voz profesional y autoritaria. «Soy Ricardo Molina, abogado laboralista y primo de Javier. He revisado la evidencia documental. Tu padre cometió fraude corporativo y difamación. Y mañana por la mañana voy a presentar una demanda formal contra Mendoza Construcciones y contra Rodrigo Mendoza personalmente». Otro silencio. Carmen podía escuchar la respiración agitada de Laura a través del teléfono. «¿Quién eres tú para amenazar a mi familia?». La voz de Laura ahora sonaba defensiva, asustada. «No es una amenaza, es un aviso de cortesía», respondió Ricardo. «Javier tiene derecho a limpiar su nombre y a recibir compensación por despido improcedente, daños a su reputación profesional y angustia emocional. Si tu padre coopera y admite la verdad, podemos resolver esto en privado. Si no, nos vemos en los tribunales, donde todo se hará público». «Laura», Javier habló de nuevo, su voz suave. «Te amo. Amo a nuestro bebé. Pero no voy a seguir viviendo bajo la mentira de tu padre. Merezco dignidad. Merezco que mi esposa me crea cuando le digo la verdad. Ven a casa de mi madre. Déjame mostrarte los correos. Déjame explicarte todo». «Yo, no sé». Laura sonaba confundida, perdida. «Mi padre va a estar furioso, ¿sí?». «Tu padre ya está furioso», dijo Carmen, incapaz de contenerse más. «Laura, cariño, sé que esto es difícil. Pero eres una mujer adulta con un bebé en camino. Tienes que decidir si vas a seguir siendo la niñita de papá que cree todo lo que él dice, o si vas a ser una madre que lucha por la verdad y protege a su familia. Tu verdadera familia». Hubo un largo silencio. Carmen podía escuchar voces de fondo, luego la voz inconfundible de Rodrigo gritando: «Dale el teléfono, Laura. No hables con ellos». «Tengo que irme», susurró Laura rápidamente. «Javier, yo necesito tiempo para pensar». La llamada se cortó. Javier dejó caer el teléfono sobre la mesa y hundió su rostro entre sus manos. Carmen se levantó y rodeó a su hijo con sus brazos, mientras Ricardo observaba con expresión pensativa. «Está atrapada entre dos fuegos», dijo Ricardo finalmente. «Su lealtad a su padre versus su lealtad a su esposo. Y está embarazada, lo cual complica sus emociones. Pero Javier, necesito que entiendas algo importante.
Javier levantó la mirada, sus ojos rojos. ¿Qué? Si Laura no te cree después de ver la evidencia, si elige el lado de su padre incluso después de que probemos que Rodrigo mintió, entonces vas a tener que tomar decisiones difíciles. Sobre tu matrimonio. Sobre la custodia del bebé. Sobre tu futuro. No quiero perder a mi hijo, Javier susurró. Y no lo perderás, aseguró Ricardo. Los tribunales españoles favorecen la custodia compartida. Pero tienes que ser fuerte. Tienes que estar preparado para todas las posibilidades. Carmen besó la cabeza de su hijo. Pase lo que pase, no estás solo. Nunca lo estarás. Ricardo comenzó a empacar su tablet. Voy a necesitar que vengas a mi oficina mañana a primera hora, Javier. 9 de la mañana. Vamos a preparar toda la documentación legal. También voy a contactar al Colegio de Ingenieros para solicitar copias de tus planos originales, y al ayuntamiento para el informe de inspección. ¿Cuánto va a costar todo esto?, preguntó Javier con preocupación. No tengo mucho dinero ahora mismo. Trabajo con honorarios de contingencia para casos como este, respondió Ricardo. No pagas nada por adelantado. Solo cobro un porcentaje si ganamos. Y créeme, primo, vamos a ganar. Este caso es sólido como una roca. Después de que Ricardo se fuera, prometiendo llamar por la mañana con más detalles, Carmen preparó la habitación de invitados para Javier. Mientras extendía sábanas limpias sobre la cama, su hijo apareció en la puerta. Mamá, gracias. Por todo. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Carmen dejó las sábanas y abrazó a su hijo fuertemente. Siempre voy a creer en ti, Javier. Eres mi hijo. Te conozco. Sé qué tipo de hombre eres. Y no voy a permitir que Rodrigo Mendoza o nadie más destruya lo que has construido. Esa noche, mientras Javier intentaba dormir en la habitación de invitados, Carmen se sentó en su sala con una taza de té de manzanilla, mirando por la ventana las luces de Madrid titilando en la oscuridad. Su teléfono descansaba sobre la mesa de centro, y ella esperaba. Sabía que vendría. A las 11:30 de la noche, el teléfono sonó. Número privado. Carmen lo dejó sonar 3 veces antes de contestar. Sí. Carmen Ruiz. La voz de Rodrigo Mendoza era fría, controlada, peligrosa. Cometiste un gran error hoy. No, Rodrigo. Tú cometiste el error. Hace meses, cuando decidiste usar a mi hijo como chivo expiatorio de tu fraude. No sé de qué hablas. La voz de Rodrigo se mantuvo calmada, pero Carmen podía detectar la tensión debajo. Javier arruinó ese proyecto. Está documentado. Ningún abogado de medio pelo va a cambiar esos hechos. Ricardo no es de medio pelo, respondió Carmen suavemente. Ganó el caso más grande de España el año pasado contra Inmobiliaria del Sur. 800.000 euros de compensación. Y ese caso tenía la mitad de evidencia que el tuyo. Javier tiene correos electrónicos donde te advierte específicamente sobre los materiales. Donde renuncia al proyecto. Todo con fecha y hora. ¿Qué tienes tú, Rodrigo? ¿Mentiras? Hubo silencio. Carmen podía escuchar la respiración pesada de Rodrigo. Laura está llorando, dijo finalmente. Está estresada. No es bueno para el bebé. Todo esto podría terminar en tragedia, Carmen. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arriesgar la salud de tu nieto por orgullo? Carmen sintió un destello de furia ante la manipulación descarada. No uses a Laura y al bebé como escudo, Rodrigo. Si Laura está estresada es porque finalmente está empezando a ver las grietas en tus mentiras. Y si realmente te importara tu hija, admitirías la verdad en lugar de seguir cavando más profundo. Tengo recursos que tú ni imaginas. La voz de Rodrigo se volvió amenazante. Puedo contratar a 20 abogados. Puedo extender este caso durante años. Puedo hacer que cada día sea un infierno para Javier y para ti. ¿Estás preparada para eso? Tengo algo mejor que recursos, respondió Carmen. Tengo la verdad. Y la verdad tiene una manera de salir a la luz, sin importar cuánto dinero gastes tratando de enterrarla. Última advertencia, Carmen. Retira la amenaza de demanda. Haz que tu hijo acepte su responsabilidad. Y tal vez, solo tal vez, le permita seguir viendo a Laura y al bebé. Si sigues adelante con esto,
me aseguraré de que Javier nunca vea a su hijo. Tengo abogados que pueden probar que es un padre inestable, incapaz de mantener un trabajo, potencialmente peligroso. Carmen se rió, una risa corta y sin humor. ¿Inestable? Incapaz. Rodrigo, tú lo obligaste a limpiar baños en un aeropuerto después de destruir su carrera con mentiras. ¿Y quieres hablar de estabilidad? Cualquier juez con medio cerebro verá lo que realmente está pasando aquí. Tú eres el peligroso. Tú eres el manipulador. Entonces supongo que nos vemos en los tribunales, dijo Rodrigo fríamente. Pero recuerda esto, Carmen. Cuando esto termine, cuando Javier haya perdido todo, cuando Laura y el bebé estén viviendo conmigo y tu hijo esté arruinado y solo, recordarás este momento. El momento en que pudiste detener todo esto y elegiste no hacerlo. Buenas noches, Rodrigo, dijo Carmen tranquilamente. Nos vemos en los tribunales. Y que Dios te ayude, porque yo no lo haré. Colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. De adrenalina. De determinación pura. Se levantó y caminó hasta la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta. Javier estaba despierto, mirando al techo. Escuché la conversación, dijo en voz baja. ¿Estás segura de esto, mamá? Rodrigo puede hacer nuestra vida miserable. Carmen entró y se sentó al borde de la cama. Javier, cuando tenías 8 años, ¿recuerdas cuando el niño más grande de la escuela te estaba haciendo bullying? Javier asintió. Tomás García. Me robaba el almuerzo todos los días. Y yo te dije que te enfrentaras a él. Que los abusadores solo tienen poder mientras la gente tenga miedo. Te enfrentaste a él, y aunque te dio un empujón, nunca más volvió a molestarte. Porque vio que no tenías miedo. Esto es diferente, mamá. Esto es mi esposa. Mi hijo. Exactamente. Es por eso que es aún más importante que te enfrentes. No por orgullo. Por justicia. Por dignidad. Por enseñarle a tu hijo que no acepta ser tratado como basura. Pase lo que pase con Laura, pase lo que pase con este caso, vas a salir de esto con la cabeza en alto. Porque vas a luchar por lo correcto. Javier se incorporó y abrazó a su madre. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Ahora duerme. Mañana empieza la batalla real. La mañana del miércoles amaneció gris sobre Madrid. Nubes bajas cubrían el cielo como una manta pesada, amenazando lluvia. Carmen se despertó temprano, a las 6:30, como había hecho durante toda su vida laboral. Aunque estaba jubilada, los viejos hábitos persistían. Preparó café y tostadas mientras Javier se duchaba. A las 8:30, ambos estaban listos para ir a la oficina de Ricardo. Javier llevaba su único traje limpio, azul marino, con una corbata que Carmen le había regalado en su último cumpleaños. Necesitaba verse profesional, recuperar algo de la dignidad que Rodrigo le había arrebatado. El bufete de Ricardo Molina estaba en el distrito de Salamanca, en un edificio elegante de principios del siglo XX con fachada de piedra y balcones de hierro forjado. La recepcionista, una joven de unos 25 años con gafas de diseño, lo saludó con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿Tienen cita con el señor Molina? Sí, Javier Ruiz. A las 9. Por supuesto. Segundo piso, oficina 203. El ascensor está a su derecha. Subieron en silencio. Carmen notó cómo Javier apretaba y relajaba los puños nerviosamente. Le tomó la mano y la apretó suavemente. Respira, hijo. Esto es el comienzo de algo bueno. La oficina de Ricardo era espaciosa y moderna, con estanterías llenas de tomos legales, 2 pantallas de computadora en su escritorio, y una vista espectacular de la calle Serrano. Ricardo los recibió con café recién hecho y una pila de documentos ya preparados. Buenas noticias, comenzó Ricardo, sentándose tras su escritorio. Hablé con mi contacto en el Colegio de Ingenieros esta mañana a primera hora. Tienen los planos originales que Javier presentó. Los están preparando para que los recojamos esta tarde con certificación oficial. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Y el informe del ayuntamiento? Ahí es donde se pone interesante, Ricardo sonrió con satisfacción. Solicité el informe de inspección completo. Llegará por mensajería antes del mediodía.
pero hablé con el inspector jefe, un tal Fernando Salas. Me contó, extraoficialmente, que cuando inspeccionaron el centro comercial de Pozuelo, encontraron múltiples violaciones del Código de Edificación. Carmen se enderezó en su silla. ¿Múltiples? No solo los materiales estructurales eran de grado inferior, explicó Ricardo, consultando sus notas en la tablet. También había problemas con el cableado eléctrico, la fontanería, y los sistemas de ventilación. Todo era de calidad inferior a lo especificado en los planos originales. Fernando me dijo que fue uno de los peores casos que había visto en años. Javier palideció. No sabía que era tan grave. Yo solo estaba involucrado en la parte estructural. Exacto, Ricardo señaló con su bolígrafo. Lo cual refuerza tu caso. Si hubiera sido realmente responsable del proyecto, habría supervisado todos esos aspectos. Pero Rodrigo te mantuvo limitado a la ingeniería estructural mientras él cortaba costos en todas las demás áreas. Es un patrón claro de fraude sistemático. ¿Qué significa eso legalmente?, preguntó Carmen. Significa que no estamos hablando solo de un error de juicio o de materiales equivocados por accidente. Ricardo se recostó en su silla, con los dedos entrelazados sobre su pecho. Estamos hablando de fraude deliberado y sistemático para aumentar márgenes de ganancia. Y eso, señoras y señores, es criminal. El silencio llenó la oficina por un momento, interrumpido solo por el sonido distante del tráfico en la calle abajo. ¿Criminal?, repitió Javier, su voz apenas un susurro. ¿Rodrigo podría ir a la cárcel? Potencialmente, sí, Ricardo asintió gravemente. Fraude de construcción, falsificación de documentos, poner en peligro la seguridad pública. Si el fiscal decide procesar, Rodrigo podría enfrentar entre 2 y 5 años de prisión. Más multas significativas. Carmen sintió una mezcla de satisfacción y preocupación. Eso complicará las cosas con Laura. Lo sé, admitió Ricardo. Por eso sugiero que le demos a Rodrigo una oportunidad de resolver esto en privado antes de que las autoridades se involucren. Si admite públicamente que Javier no fue responsable, si le paga una compensación justa, si restaura su reputación profesional, podríamos evitar los cargos criminales. ¿Y si se niega?, preguntó Javier. Ricardo sonrió fríamente. Entonces vamos con todo. Demanda civil por despido improcedente y difamación. Reporte al Colegio de Ingenieros por fraude profesional. Denuncia penal ante la Fiscalía Provincial. Y contacto con los medios de comunicación. A los periodistas les encantan las historias de constructores corruptos que ponen en peligro la seguridad pública. Carmen miró a su hijo. Es tu decisión, Javier. ¿Qué quieres hacer? Javier respiró profundamente, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá. Las nubes finalmente habían comenzado a soltar las primeras gotas de lluvia, que salpicaban contra el cristal como lágrimas. Quiero darle una oportunidad, dijo finalmente. No por él. Por Laura. Por mi hijo. Si hay alguna forma de resolver esto sin destruir completamente a la familia, quiero intentarlo. Pero si se niega, si sigue mintiendo, entonces hacemos lo que tengamos que hacer. Ricardo asintió con aprobación. Sabía que dirías eso. Ya preparé una carta formal. Básicamente, le damos a Rodrigo 72 horas para responder. O admite la verdad y negocia una compensación, o nos vemos en los tribunales y en las noticias. Sacó un sobre grueso de su maletín y lo deslizó sobre el escritorio. Esta es una copia. El original será entregado por mensajero certificado a la oficina de Mendoza Construcciones esta tarde. Una vez que la reciba, el reloj empieza a correr. Carmen tomó el sobre y leyó la primera página. El lenguaje era formal, legal, pero el mensaje era claro. Rodrigo Mendoza había cometido fraude, había difamado a Javier Ruiz, y ahora tenía que responder por ello o enfrentar consecuencias severas. ¿Y qué hacemos mientras tanto?, preguntó ella. Esperamos, respondió Ricardo. Y nos preparamos para la reunión de esta tarde con Laura. Esa podría ser la conversación más importante de todas. A las 2:45 de la tarde, Carmen había limpiado su apartamento hasta que brillaba. Había preparado té y galletas caseras, aunque dudaba que alguien tuviera apetito. Javier estaba sentado en el sofá, con su laptop abierta, repasando los correos electrónicos una y otra vez, asegurándose de que estaban todos en orden cronológico. ¿Y si no viene?, murmuró,
mirando el reloj por 10ª vez en 5 minutos. Vendrá, dijo Carmen con más confianza de la que sentía. Laura es una mujer inteligente. Necesita respuestas, y sabe que solo tú puedes dárselas. A las 3 en punto exactamente, el timbre sonó. Javier se puso de pie de un salto, pero Carmen le puso una mano en el hombro. Calmado. Respira. Esto no es una confrontación, es una conversación entre esposos. Abrió la puerta. Laura estaba allí, vestida con jeans y una blusa holgada azul clara que apenas disimulaba su pequeño vientre de embarazada. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo desordenada, y sus ojos mostraban que había estado llorando recientemente. Pero su mandíbula estaba firme, determinada. «Hola, Carmen», dijo con voz cautelosa. «Hola, cariño. Pasa, por favor». Laura entró lentamente, como si estuviera entrando en territorio peligroso. Sus ojos encontraron a Javier, quien se había puesto de pie junto al sofá. Por un momento, nadie habló. Solo se miraron, dos personas que habían compartido una cama y sueños durante 3 años, ahora separados por mentiras y manipulación. «Gracias por venir», dijo Javier finalmente, su voz suave. Laura asintió, abrazándose a sí misma. «Necesito saber la verdad. Toda la verdad. No la versión de mi padre, no tu versión. Los hechos». «Siéntate», Carmen señaló el sofá. «¿Quieres té?» «No, gracias». Laura se sentó en el borde del sofá, tensa. «Solo quiero ver lo que Javier dice que tiene». Javier se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Giró la laptop hacia ella. «Estos son los correos electrónicos que intercambié con tu padre durante el proyecto de Pozuelo. Están en orden cronológico. Lee cada uno cuidadosamente». Laura tomó la laptop con manos temblorosas y comenzó a leer. Carmen observaba su rostro, viendo cómo las emociones pasaban por él como nubes, confusión, incredulidad, dolor, ira. A medida que leía correo tras correo, su respiración se volvía más agitada. Cuando llegó al correo donde Rodrigo amenazaba a Javier usando su relación con Laura como palanca, las lágrimas comenzaron a caer. «Mi padre me usó. Te amenazó usando nuestra relación». «Sigue leyendo», dijo Javier suavemente. «Hay más». Laura continuó, y cuando terminó el último correo, cerró la laptop lentamente y se quedó mirando la pantalla en blanco durante largo rato. El silencio en el apartamento era denso, pesado con verdades dolorosas. «Todo este tiempo», susurró finalmente, «todo este tiempo pensé que habías arruinado la oportunidad más grande de tu carrera por incompetencia. Mi padre me dijo que habías sido descuidado, arrogante, que te habías negado a escuchar consejos. Me dijo que habías cambiado los materiales sin autorización para ahorrar tiempo». «Todo era mentira», Javier dijo, su propia voz quebrándose. «Yo traté de hacer lo correcto. Traté de seguir el código de edificación, de mantener los estándares de seguridad. Y tu padre me destruyó por ello». Laura se volvió hacia él, las lágrimas corriendo libremente ahora. «¿Por qué no me mostraste estos correos antes? ¿Por qué dejaste que creyera las mentiras de mi padre durante todos estos meses?» «Porque te amo», respondió Javier sombremente. «Porque estabas embarazada y no quería estresarte. Porque pensé que si me humillaba, si aceptaba el trabajo de limpieza, si demostraba que podía mantener cualquier empleo, tal vez tu padre se suavizaría. Tal vez te convencería de que yo era digno. Fui un idiota». «Sí, lo fuiste», Laura sollozó, pero había una sonrisa triste en sus labios. «Idiota por protegerme cuando debiste haberme mostrado la verdad desde el principio. Idiota por pensar que mi padre se suavizaría. Él nunca se suaviza. Él solo ataca hasta que gana». Carmen intervino suavemente. «Laura, hay algo más que necesitas saber». Le explicó sobre Ricardo, sobre la carta legal que estaba siendo entregada a Rodrigo en ese mismo momento, sobre la posibilidad de cargos criminales si el caso iba a juicio. Con cada palabra, veía como Laura palidecía más. «Mi padre podría ir a la cárcel», Laura dijo finalmente, no como una pregunta sino como una realización dolorosa. «Si el fiscal decide procesar», sí, confirmó Carmen. «Ricardo dice que el fraude de construcción es un delito grave. Especialmente cuando pone en peligro la seguridad pública». Laura se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana.
Miraba la lluvia que ahora caía con fuerza, golpeando contra el cristal. Es mi padre. A pesar de todo, es mi padre. ¿No puedo simplemente? Nadie te está pidiendo que abandones a tu padre. Javier se acercó a ella pero sin tocarla. Solo te estamos pidiendo que veas la verdad. Que entiendas que yo no soy el villano en esta historia. Y que decidas dónde quieres estar cuando todo esto termine. Laura se giró hacia él, su rostro una máscara de dolor. ¿Dónde quiero estar? Javier, estoy embarazada de tu hijo. Te amo. Pero también amo a mi padre, incluso si es un mentiroso y un fraude. ¿Cómo se supone que elija? No tienes que elegir entre amarnos, dijo Carmen con voz firme pero compasiva. Pero sí tienes que elegir entre la verdad y las mentiras. Entre construir tu familia sobre una base sólida o sobre arena movediza. Tu padre cometió fraude. Destruyó la carrera de tu esposo. Y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Podría perderlo todo, Laura susurró. Su empresa. Su reputación. Su libertad. Debería haberlo pensado antes de cometer fraude, respondió Carmen sin disculparse. Las acciones tienen consecuencias, Laura. Y Rodrigo ha estado evadiendo las consecuencias durante demasiado tiempo. Laura se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Javier finalmente se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos suavemente. Laura, mírame, dijo con ternura. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. Te amo. Amo a nuestro bebé. Quiero que seamos una familia. Pero no puedo vivir el resto de mi vida como el fracasado que tu padre dice que soy. No puedo dejar que nuestro hijo crezca creyendo que su padre es un incompetente. Necesito limpiar mi nombre. Necesito justicia. Y necesito saber si tú vas a estar a mi lado cuando lo haga. Laura lo miró durante largo tiempo, sus lágrimas cayendo sobre las manos entrelazadas de ambos. Finalmente, habló con voz quebrada pero clara, estoy furiosa contigo por no mostrarme esto antes. Estoy furiosa con mi padre por mentirme. Estoy furiosa conmigo misma por ser tan ciega. Pero sí, Javier. Estoy de tu lado. Siempre he estado de tu lado, solo que no lo sabía. Javier la abrazó, y ella se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Carmen sintió lágrimas de alivio picando en sus propios ojos y discretamente se retiró a la cocina para darles privacidad. Después de varios minutos, Laura se separó de Javier, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos a que tu padre responda a la carta de Ricardo, explicó Javier. Si admite lo que hizo, si se disculpa públicamente y me compensa, podemos resolver esto en privado. Pero si se niega. Va a negarse, Laura lo interrumpió con certeza. Lo conozco. Su orgullo nunca le permitirá admitir que estaba equivocado. Peleará esto hasta el final, sin importar el costo. Carmen regresó a la sala con 3 tazas de té, colocándolas suavemente sobre la mesa de centro. Entonces tenemos que estar preparados para una batalla larga. Laura tomó su taza con manos temblorosas. Necesito ir a casa de mi padre. Necesito hablar con él cara a cara. Tal vez si le explico que he visto la evidencia, que sé la verdad, tal vez. Laura, no, Javier la detuvo. Tu padre es manipulador. Te convencerá de que los correos están sacados de contexto, o que yo los falsifiqué, o que hay una explicación que yo no entiendo. No vayas sola. Entonces ven conmigo, Laura lo miró con determinación. Vayamos juntos. Enfrentémoslo juntos. Merece al menos la oportunidad de explicarse antes de que esto explote públicamente. Carmen intercambió una mirada preocupada con Javier. No sé si es una buena idea. Rodrigo podría volverse violento. Mi padre nunca ha sido físicamente violento, dijo Laura, aunque su voz no sonaba completamente segura. Verbalmente cruel, sí. Manipulador, absolutamente. Pero no violento. Javier pensó durante un momento, luego asintió lentamente. De acuerdo. Pero solo si mi madre viene con nosotros. Y si Ricardo está disponible por teléfono por si las cosas se ponen feas. Carmen no estaba feliz con la decisión, pero entendía la lógica. Confrontar a Rodrigo con Laura presente,
mostrarle que su propia hija ahora conocía la verdad, podría ser la única forma de hacer que admitiera su culpa. O al menos, podría forzarlo a mostrar su verdadera naturaleza delante de Laura sin filtros. Llama a Ricardo primero, dijo Carmen firmemente. Que sepa exactamente dónde vamos a estar y cuándo. Y si no salimos de allí en una hora, que llame a la policía. Javier marcó el número de Ricardo y puso el teléfono en altavoz. Ricardo contestó al segundo timbre. ¿Javier? ¿Todo bien con Laura? Sí, todo bien. Laura está aquí y ha visto la evidencia. Ella me cree. Gracias a Dios, el alivio era palpable en la voz de Ricardo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ir a casa del padre de Laura. Los tres. Vamos a confrontarlo con la evidencia y darle la oportunidad de admitir la verdad antes de que esto se convierta en un circo mediático. Hubo una pausa larga. No me gusta. Rodrigo está acorralado, y los animales acorralados son impredecibles. Pero entiendo por qué Laura quiere hacerlo. Está bien, vayan. Pero mantengan sus teléfonos encendidos y en modo de grabación. Si Rodrigo dice algo incriminatorio, queremos tenerlo documentado. Buena idea, Javier asintió. Y Ricardo, si no te llamamos en una hora, asume que hay problemas. Entendido. Estaré esperando. Y Javier, ten cuidado. Rodrigo tiene mucho que perder. Eso lo hace peligroso. Colgaron. Los tres se quedaron sentados en silencio por un momento, procesando lo que estaban a punto de hacer. Finalmente, Laura se puso de pie. Vamos antes de que pierda el valor. El viaje a La Moraleja tomó 40 minutos en el coche de Carmen, un Seat Ibiza viejo pero confiable. La lluvia había amainado a una llovizna constante que hacía que los limpiaparabrisas chirriaran rítmicamente. Nadie hablaba mucho. Laura miraba por la ventana, Javier verificaba su teléfono obsesivamente, y Carmen conducía con las manos firmes en el volante, aunque su corazón latía aceleradamente. La mansión de Rodrigo Mendoza era impresionante, 3 pisos, jardín perfectamente cuidado, una fuente en la entrada, y verjas de hierro forjado que gritaban riqueza y poder. El Mercedes negro de Rodrigo estaba estacionado frente a la entrada principal. «Está en casa», murmuró Laura, su rostro pálido. Sacó su llave y abrió la verja. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Javier activó discretamente la grabadora de voz de su teléfono y lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta, asegurándose de que el micrófono estuviera expuesto. Laura abrió la puerta sin llamar. «¿Papá? ¿Estás aquí?» «Laura». La voz de Rodrigo venía del estudio, a la derecha del hall principal. «¿Qué haces aquí a esta hora?» «Pensé que...» Rodrigo apareció en la puerta del estudio y se congeló al ver a Javier y Carmen detrás de su hija. Su rostro pasó por varias expresiones rápidamente, sorpresa, confusión y finalmente, ira pura. «¿Qué diablos está pasando aquí?», rugió, su voz resonando en el alto techo del hall. «Laura, te dije que no hablaras con ellos». «¿Qué parte no entendiste?» «Papá, necesitamos hablar». Laura dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. «He visto los correos electrónicos. Todos los correos. Sé lo que hiciste». El rostro de Rodrigo se puso rojo. «¿Qué correos? ¿Qué te ha dicho este manipulador?» «No es manipulación cuando es la verdad», intervino Carmen con voz helada. «Laura ha visto la evidencia documental de tu fraude, Rodrigo. Los correos donde Javier te advirtió sobre los materiales ilegales. Los correos donde renunció al proyecto. Los correos donde tú lo amenazaste usando a tu propia hija como palanca. Salgan de mi casa», Rodrigo señaló la puerta, su mano temblando de furia. «Ahora. Antes de que llame a la policía por allanamiento». «Esta también es mi casa, papá», dijo Laura con voz más fuerte. «Crecí aquí. Y no me voy hasta que me digas la verdad. ¿Cambiaste los materiales del proyecto de Pozuelo sin autorización de Javier?» Rodrigo la miró como si lo hubiera abofeteado. «¿Me estás cuestionando a mí? ¿A tu propio padre? ¿Por este fracasado?» «Responde la pregunta», presionó Laura, lágrimas comenzando a formarse de nuevo en sus ojos. «¿Sí o no?» «Los negocios son complicados, Laura», Rodrigo cambió su tono a uno más paternal, manipulador.
A veces hay que tomar decisiones difíciles para mantener la rentabilidad. Javier es un ingeniero, no un hombre de negocios. ¿No entiende? ¿Sí o no, papá? Laura casi gritó. ¿Cambiaste los materiales? ¿Javier te advirtió que violaban el código de edificación? ¿Lo despediste para encubrir tu propio fraude? El silencio cayó como un martillo. Rodrigo miraba a su hija con una mezcla de ira y algo que podría haber sido dolor. Finalmente, su máscara se resquebrajó. ¿Y que si lo hice? Escupió las palabras como veneno. Esos códigos de edificación son exagerados. Son creados por burócratas que nunca han construido nada en sus vidas. He usado materiales de grado inferior en docenas de proyectos y nunca ha habido problemas. Javier estaba siendo ridículamente cauteloso, costándome dinero innecesariamente. Laura retrocedió como si la hubieran golpeado. Acabas de admitirlo. Acabas de admitir que cometiste fraude. No solo en este proyecto, sino en docenas. Rodrigo se dio cuenta de su error demasiado tarde. Sus ojos se movieron de Laura a Javier, notando finalmente el pequeño brillo del teléfono en el bolsillo de su yerno. ¿Estás grabando esto? Hijo de perra, ¿estás grabando esto? Se abalanzó hacia Javier con sorprendente velocidad para un hombre de su edad. Pero Carmen se interpuso, su pequeño cuerpo bloqueando el camino. No vas a tocarlo, Rodrigo. Quítate de mi camino, vieja entrometida. Rodrigo la empujó, y Carmen se tambaleó hacia atrás, casi cayendo. Papá. Laura gritó, corriendo hacia Carmen para estabilizarla. ¿Qué diablos te pasa? Javier ya tenía su teléfono fuera, marcando a Ricardo. Agresión física capturada en grabación. Ricardo, necesitamos que vengas ahora. Y trae a la policía. Rodrigo se quedó congelado, finalmente dándose cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. Había admitido el fraude. Había admitido múltiples casos de fraude. Había agredido físicamente a una mujer de casi 60 años delante de testigos. Y todo estaba grabado. Laura, comenzó, su voz repentinamente suplicante, cariño, no es lo que parece. Yo nunca. Nunca, ¿qué, papá? Laura lo miró con lágrimas corriendo por su rostro, pero ahora había acero en su voz. ¿Nunca mentiste? ¿Nunca arruinaste la vida de mi esposo? ¿Nunca me manipulaste para que creyera que el hombre que amo era un fracasado? ¿Nunca acabas de empujar a mi suegra? Ella se metió en mi camino. Rodrigo intentó justificarse, pero sabía que había perdido. Lo podía ver en sus ojos. Me metí en tu camino porque ibas a agredir a mi hijo. Carmen se enderezó, frotándose el brazo donde Rodrigo la había empujado. Y gracias a Dios lo hice, porque ahora tenemos agresión además de fraude y difamación. Ricardo va a tener un día de campo con esto. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a la distancia. Alguien en el vecindario debió haber llamado a la policía al escuchar los gritos. Rodrigo palideció completamente. Laura, por favor, extendió una mano hacia su hija. Eres mi sangre. Mi única hija. No puedes hacer esto. Laura miró la mano extendida de su padre, luego a Javier, luego a Carmen, quien se frotaba el brazo con expresión de dolor. Finalmente, miró de nuevo a su padre. No, papá. Tú lo hiciste. Tú elegiste el dinero sobre la integridad. Elegiste las mentiras sobre la verdad. Y elegiste tu orgullo sobre tu familia. Yo no estoy haciendo nada. Solo estoy negándome a ser cómplice. Se dio la vuelta y caminó hacia Javier, tomando su mano firmemente. Vámonos. Ya no tengo nada más que decirle. Mientras salían, Rodrigo gritó detrás de ellos, te arrepentirás de esto, Laura. Ese bebé es mi nieto. Mi sangre. ¿No te atrevas a alejarlo de mí? Laura se detuvo en la puerta, girándose una última vez. Ese bebé es Ruiz, no Mendoza. Y crecerá sabiendo la diferencia entre un hombre de honor y un fraude. Adiós, papá. Salieron a la lluvia justo cuando un coche patrulla de la policía se detenía frente a la verja. Ricardo llegó 30 segundos después en su propio coche. Durante la siguiente hora, dieron declaraciones a los oficiales de policía, mostraron la grabación, y Ricardo comenzó el proceso de presentar cargos formales. Rodrigo Mendoza, uno de los constructores más poderosos de Madrid,
fue arrestado esa noche por fraude corporativo y agresión. Las noticias se extenderían por toda la ciudad para la mañana siguiente. Pero esa noche, en el apartamento de Carmen, 3 personas se sentaron alrededor de la mesa del comedor, una madre, su hijo, y su nuera. Bebían té caliente y comían las galletas que nadie había tocado esa tarde. Laura tenía su mano sobre su vientre, donde el bebé se movía suavemente. Va a ser un camino difícil, dijo Laura finalmente, su voz cansada pero en paz. El juicio. Los medios. Reconstruir nuestras vidas. Pero lo haremos juntos, Javier apretó su mano. Como familia. Como siempre debimos hacerlo. Carmen levantó su taza de té en un brindis silencioso. Por la verdad. Por la justicia. Por las familias que se reconstruyen sobre cimientos de honestidad en lugar de mentiras. 3 meses después, Madrid despertaba bajo un cielo azul brillante de octubre. El calor sofocante del verano había dado paso a temperaturas agradables, y las calles de la capital española estaban llenas de vida y color otoñal. En el apartamento de Chamberí, ahora considerablemente más espacioso después de algunas renovaciones, Carmen preparaba café mientras escuchaba las noticias matutinas en la radio. La voz del locutor llenaba la cocina con un tono profesional y serio. Y en otras noticias, continúa el juicio contra Rodrigo Mendoza, magnate de la construcción acusado de múltiples cargos de fraude corporativo. Fuentes cercanas al caso indican que la Fiscalía presentará hoy testimonios de 5 exempleados de Mendoza Construcciones que alegan prácticas similares en otros proyectos. Carmen apagó la radio con un suspiro. 3 meses habían pasado desde aquella noche lluviosa en La Moraleja, y el mundo había cambiado dramáticamente para todos los involucrados. El juicio de Rodrigo había comenzado 2 semanas atrás y se había convertido en uno de los casos más seguidos por los medios madrileños. Cada día traía nuevas revelaciones sobre décadas de prácticas fraudulentas, sobornos a funcionarios municipales, y un patrón sistemático de cortar costos a expensas de la seguridad pública. La puerta del apartamento se abrió y entró Javier, vestido con traje gris y corbata azul, cargando su maletín de cuero. Su rostro mostraba el cansancio de una larga mañana, pero también había algo diferente en él ahora, dignidad restaurada, confianza renovada. Buenos días, mamá, la besó en la mejilla antes de servirse café. Acabo de terminar la reunión con los arquitectos del proyecto de Alcobendas. Aprobaron mis diseños sin cambios. Dicen que son los más innovadores y seguros que han visto en años. Carmen sonrió con orgullo maternal. Por supuesto que lo son. Mi hijo es un ingeniero brillante, siempre lo ha sido. Solo necesitaba que el mundo lo recordara. Después del arresto de Rodrigo, Ricardo había trabajado incansablemente no solo en el caso criminal, sino también en restaurar la reputación profesional de Javier. Había contactado al Colegio de Ingenieros de Madrid con toda la evidencia, demostrando que Javier no solo no había cometido ninguna negligencia, sino que había actuado con la máxima integridad profesional al negarse a aprobar materiales que violaban los códigos de seguridad. El colegio había emitido una declaración pública exonerando completamente a Javier y elogiando su conducta ética. Más importante aún, habían iniciado su propia investigación sobre Rodrigo Mendoza, revelando que varios otros ingenieros habían sido presionados de manera similar a lo largo de los años, pero habían tenido demasiado miedo de hablar. ¿Cómo está Laura esta mañana?, preguntó Carmen, sirviendo tostadas con tomate y aceite de oliva. El rostro de Javier se iluminó inmediatamente. Bien. El doctor dice que el bebé está perfectamente sano. Ya tenemos 6 meses. Esta tarde tiene otra ecografía, voy a salir temprano del trabajo para acompañarla. Laura y Javier se habían mudado juntos al apartamento de Carmen hacía 2 meses, después de que Laura se negara rotundamente a volver a vivir en la mansión de La Moraleja. Habían convertido la habitación de invitados en su dormitorio, y la pequeña oficina de Carmen se estaba transformando en un cuarto para el bebé, pintado de un amarillo suave y neutral. La relación entre Laura y su padre se había deteriorado completamente. Rodrigo había intentado contactarla docenas de veces desde la cárcel donde esperaba el juicio, pero Laura se había negado a aceptar sus llamadas o visitas. Carmen sabía que su nuera lloraba por las noches, procesando el dolor de perder al padre que pensaba que conocía, pero también sabía que Laura era más fuerte de lo que nadie, incluida ella misma, había imaginado. He estado pensando, dijo Javier, mordiendo su tostada pensativamente, sobre lo que haremos después del juicio. Cuando todo esto termine. ¿Y? Carmen se sentó frente a él con su propia taza de café. Quiero empezar mi propia firma de ingeniería,
declaró Javier, sus ojos brillando con determinación. Pequeña al principio, obviamente. Pero enfocada en construcción sostenible y ética. Edificios que no solo cumplan con los códigos de seguridad, sino que los excedan. Que sean ambientalmente responsables. Que sean construidos con integridad de principio a fin. Carmen sintió que el orgullo hinchaba su pecho. Esa es una idea maravillosa, hijo. ¿Has hablado con Laura sobre esto? Sí, anoche. Ella quiere ayudar con la parte administrativa una vez que el bebé sea un poco mayor. Dice que tiene experiencia en gestión de proyectos de su trabajo en la galería de arte. Podríamos ser socios reales, construir algo juntos. Construir algo limpio sobre las ruinas de algo corrupto, murmuró Carmen. Hay una cierta poesía en eso. El teléfono de Javier vibró. Era un mensaje de Ricardo, novedad importante. ¿Puedes venir a mi oficina? Trae a Laura si es posible. Javier frunció el ceño y respondió rápidamente. ¿Buenas o malas noticias? Buenas. Muy buenas. Pero prefiero decírselos en persona. Una hora después, Javier, Laura y Carmen estaban sentados en la oficina de Ricardo, que estaba prácticamente tapizada con documentos legales, transcripciones de testimonios y carpetas etiquetadas con nombres de proyectos de construcción. Ricardo se veía cansado pero satisfecho, como un general que acaba de ganar una batalla importante. Gracias por venir tan rápido, comenzó, gesticulando para que se sentaran. Tengo noticias del caso criminal y del caso civil. Laura, cuyo vientre ahora era prominentemente visible bajo su vestido de maternidad azul marino, se inclinó hacia adelante ansiosamente. A pesar de su ruptura con su padre, Carmen sabía que parte de ella todavía se preocupaba por lo que le sucedería. Primero, el caso criminal, Ricardo consultó sus notas. La fiscalía ha construido un caso absolutamente sólido. Tienen documentación de fraude en no menos de 12 proyectos de construcción durante los últimos 8 años. Tienen testimonios de 6 empleados diferentes, incluyendo al encargado de obra Antonio Vargas, quien finalmente aceptó testificar a cambio de inmunidad. ¿Inmunidad?, preguntó Javier. ¿Antonio también cometió crímenes? Técnicamente, sí, Ricardo asintió. Como encargado de obra, sabía sobre los materiales ilegales y no los reportó. Pero su testimonio es crucial porque puede confirmar las órdenes directas de Rodrigo, las amenazas a empleados que cuestionaban las prácticas, todo el patrón de conducta criminal. Laura se mordió el labio. ¿Cuánto tiempo creen que mi padre estará en prisión? Ricardo la miró con compasión. El fiscal está pidiendo 8 años. Con los múltiples cargos de fraude, corrupción de funcionarios públicos, y la agresión a Carmen, el juez probablemente sentenciará entre 5 y 7 años. Con buen comportamiento, podría salir en 4. El silencio cayó sobre la oficina. Laura cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. Javier tomó su mano y la apretó suavemente. Lo siento, dijo Ricardo sinceramente. Sé que no es fácil escuchar esto sobre tu padre. No, Laura abrió los ojos, secándose las lágrimas con determinación. No te disculpes. Mi padre hizo esto. Él eligió el dinero sobre la seguridad de las personas. Eligió el fraude sobre la honestidad. Las consecuencias son suyas, no tuyas. ¿Cuáles son las buenas noticias? Ricardo sonrió, su primera sonrisa genuina de la reunión. Las buenas noticias son sobre el caso civil. Mendoza Construcciones ha ofrecido un acuerdo de compensación. Javier se enderezó. ¿Qué tipo de acuerdo? Están ofreciendo 450.000 euros de compensación por despido improcedente, daños a la reputación y angustia emocional. Además, una disculpa pública completa donde admiten que Javier no tuvo ninguna responsabilidad en las irregularidades del proyecto de Pozuelo, y que actuó con completa integridad profesional. Carmen dejó escapar un silbido bajo. Eso es mucho dinero. Es lo mínimo que merecen, dijo Ricardo firmemente. Honestamente, podría haber presionado por más, pero la empresa está al borde de la quiebra. Con Rodrigo en prisión y el escándalo público, han perdido la mayoría de sus contratos. Están tratando de reorganizarse bajo nueva administración, y este acuerdo es parte de limpiar el pasado. ¿Quién está dirigiendo la empresa ahora?, preguntó Laura, genuinamente curiosa. Un consejo de administración temporal designado por los accionistas minoritarios.
Tu padre era el accionista mayoritario con el 60%, pero con su condena criminal inminente, ese control está siendo transferido a un fideicomiso hasta que se resuelvan todos los asuntos legales. Básicamente, Mendoza Construcciones está siendo completamente reestructurada. Javier miró a Laura. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos aceptar el acuerdo? Laura reflexionó durante un momento, su mano descansando sobre su vientre donde el bebé se movía activamente. Acepta el dinero, dijo finalmente. Úsalo para iniciar tu propia empresa. Construye algo mejor de lo que mi padre destruyó. Esa sería la mejor venganza, si es que podemos llamarla así. No venganza, sino justicia. Justicia poética, añadió Carmen con una sonrisa. Ricardo sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Entonces necesito que firmes estos documentos, Javier. Una vez que lo hagas, el acuerdo es final. El dinero será transferido a tu cuenta dentro de 5 días hábiles. Mientras Javier revisaba y firmaba los documentos, Ricardo se volvió hacia Carmen. Y tía, también tengo algo para ti. Carmen levantó las cejas sorprendida. ¿Para mí? Rodrigo te agredió físicamente. Hay cargos criminales por eso, pero también puedes presentar una demanda civil. No estoy hablando de grandes cantidades, pero podrías conseguir 20.000 o 30.000 euros por daños, gastos médicos, angustia emocional. Carmen agitó la mano desestimando la idea. No necesito el dinero de ese hombre. Ya conseguimos lo que queríamos, la verdad y la justicia para Javier. Eso es suficiente para mí. ¿Estás segura? Es dinero que legalmente te corresponde. Completamente segura. Si voy a aceptar dinero, que sea dinero que gane honestamente, no compensación por ser empujada. Tengo mi pensión, tengo mis ahorros. Estoy bien. Ricardo asintió con respeto. Como desees. Eres una mujer de principios, tía Carmen. Siempre lo has sido. Después de firmar todos los documentos y discutir algunos detalles finales sobre el juicio criminal que continuaría durante las próximas semanas, los tres salieron de la oficina de Ricardo hacia el brillante sol otoñal de Madrid. Las calles del barrio de Salamanca estaban llenas de gente disfrutando del clima perfecto, parejas paseando, ancianos sentados en bancos de plaza, niños corriendo con helados. Necesito sentarme, dijo Laura de repente, llevándose una mano a la espalda. El bebé está inquieto hoy y mi espalda está matándome. Encontraron un café tranquilo en la esquina con mesas al aire libre. Se sentaron bajo una sombrilla naranja, y Javier ordenó agua con gas para Laura, café con leche para Carmen, y un cortado para él mismo. Durante varios minutos, simplemente disfrutaron del momento, el sol, la brisa suave, el murmullo de la ciudad a su alrededor. No puedo creer que hace 3 meses estabas limpiando baños en el aeropuerto, dijo Laura de repente, mirando a Javier con una mezcla de asombro y culpa. Y que yo te creía un fracasado. Que te trataba como si fueras menos que nada. No hagas eso, Javier tomó su mano sobre la mesa. No te castigues por haber sido manipulada. Tu padre es un experto en manipulación. Lleva décadas haciéndolo. No eres la primera persona que ha caído en sus mentiras, y probablemente no serás la última. Pero debí haberte conocido mejor, insistió Laura, lágrimas amenazando con aparecer de nuevo. Debí haber cuestionado su versión. Debí haber. Laura, Carmen la interrumpió gentilmente. El remordimiento es inútil si solo lo usas para flagelarte. Úsalo para crecer. Aprendiste una lección valiosa sobre cuestionar las narrativas, incluso cuando vienen de personas que amas. Esa lección hará de ti una mejor madre, una mejor esposa, una mejor persona. No la desperdicies en culpa. Laura asintió, secándose discretamente una lágrima. Tienes razón. Tienes razón. Es solo que, hay momentos en que extraño a mi padre. No al mentiroso y al fraude, sino al padre que me llevaba al parque cuando era niña. Al que me enseñó a andar en bicicleta. Al que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Ese padre todavía existe en tus recuerdos, dijo Carmen suavemente. Y esos recuerdos son tuyos para siempre. Pero también tienes que aceptar que ese hombre y el criminal que va a prisión son la misma persona. Las personas son complejas. Pueden ser amorosas en un contexto y crueles en otro. Tu padre te amaba a su manera retorcida, pero ese amor no excusa sus crímenes.
¿Crees que alguna vez podré perdonarlo?, preguntó Laura, su voz pequeña. No lo sé, respondió Carmen honestamente. El perdón es un proceso largo y personal. Tal vez algún día, cuando haya cumplido su sentencia, cuando haya tenido tiempo de reflexionar y tal vez cambiar, puedas encontrar un camino hacia el perdón. Pero no tienes que apresurarte. No tienes que perdonar antes de estar lista. Y definitivamente no tienes que olvidar. Javier señaló el vientre de Laura. Este pequeño va a necesitar que seamos fuertes. Va a necesitar padres que le enseñen sobre integridad, honestidad, y hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Esas son las lecciones que queremos pasarle, no el legado de tu padre. ¿Ustedes dos han pensado en hombres?, preguntó Carmen, cambiando deliberadamente el tema hacia algo más alegre. Laura sonrió, su primera sonrisa genuina de la tarde. Si es niña, Carmen. Por ti. Por la mujer que luchó por nuestra familia cuando nadie más lo hizo. Carmen sintió lágrimas picando en sus propios ojos. Cariño, eso es, no tienes que. Queremos hacerlo, insistió Javier. Mamá, literalmente nos salvaste. Salvaste mi carrera, mi matrimonio, mi cordura. Si no hubieras estado en ese aeropuerto ese día, si no hubieras confrontado a Rodrigo, si no hubieras llamado a Ricardo, no sé dónde estaría ahora. Probablemente todavía fregando baños y odiándome a mí mismo. Y si es niño, añadió Laura, estábamos pensando en Mateo. Significa, regalo de Dios. Porque después de todo este infierno, eso es lo que este bebé es, un regalo. Una oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo limpio y bueno. Carmen no pudo contener las lágrimas. Se levantó y rodeó la mesa para abrazar a ambos, no importándole que los otros clientes del café los miraran con curiosidad. Los amo a ambos. Y voy a amar a ese bebé más de lo que las palabras pueden expresar. Pasaron el resto de la tarde paseando por el Retiro, el enorme parque en el corazón de Madrid. Caminaron alrededor del estanque, observaron a los barqueros, y se sentaron en bancos bajo árboles antiguos cuyas hojas comenzaban a volverse doradas y rojas con el otoño. Laura se cansó rápidamente con su embarazo avanzado, así que regresaron temprano al apartamento. Esa noche, mientras Carmen preparaba la cena, Javier recibió una llamada inesperada. Su expresión pasó de curiosidad a asombro a pura alegría en cuestión de segundos. Sí. Sí, este es Javier Ruiz. ¿Ingeniero Martínez? Sí, lo recuerdo, trabajamos juntos en el proyecto de ¿En serio? Eso sería, sí, por supuesto que estoy interesado. ¿Cuándo podríamos reunirnos? Cuando colgó, tenía una sonrisa que Carmen no había visto en su rostro desde antes del desastre de Pozuelo. Era Francisco Martínez, uno de los ingenieros más respetados de Madrid, explicó emocionado. Ha estado siguiendo mi caso en las noticias. Dice que está impresionado por cómo manejé la situación con Rodrigo, por mi integridad profesional. Quiere reunirse conmigo la próxima semana para discutir una posible asociación en su firma. ¿Asociación? Carmen dejó de picar vegetales. ¿No un simple empleo? Asociación, confirmó Javier, incrédulo. Dice que necesita un socio junior con valores sólidos, alguien que no esté dispuesto a comprometer la seguridad por ganancias. Dice que eso es exactamente lo que yo demostré tener. Laura lo abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Hiciste lo correcto y el universo te está recompensando. No es el universo, dijo Carmen sabiamente. Es la consecuencia natural de la integridad. Cuando actúas con honor, cuando te niegas a comprometer tus principios, las personas lo notan. Y las personas buenas quieren trabajar contigo. Rodrigo construyó su imperio sobre mentiras y fraude, y se derrumbó. Tú estás construyendo tu carrera sobre honestidad e integridad, y prosperará. La cena esa noche fue una celebración improvisada. Carmen sacó una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, aunque Laura obviamente solo bebió agua. Brindaron por el futuro, por nuevos comienzos, por la justicia servida y las familias sanadas. Mientras lavaban los platos después de la cena, Laura se acercó a Carmen en la cocina. Carmen, hay algo que necesito decirte. ¿Qué pasa, cariño? Gracias, dijo Laura simplemente. Gracias por no rendirte con Javier. Gracias por luchar cuando él estaba demasiado derrotado para luchar por sí mismo. Gracias por creer en él cuando yo no lo hacía.
Y gracias por tratarme con amabilidad incluso cuando yo estaba siendo una esposa terrible. Carmen dejó el plato que estaba secando y tomó las manos de Laura. Eres una buena mujer, Laura. Cometiste errores porque fuiste manipulada por alguien en quien confiabas. Pero cuando viste la verdad, elegiste correctamente. No todo el mundo tiene el coraje de admitir cuando está equivocado, especialmente cuando significa enfrentarse a un padre. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Crees que alguna vez mi padre y yo podremos reconciliarnos?, preguntó Laura, su voz vulnerable. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no lo sé. Tal vez después de que cumpla su sentencia, después de que haya tenido años para reflexionar sobre sus acciones, tal vez entonces podrán tener algún tipo de relación. Pero será diferente. Ya no será padre e hija como antes. Será algo nuevo, construido sobre una fundación de verdad en lugar de ilusiones. ¿Y si él nunca cambia? ¿Y si sale de prisión exactamente igual que entró? Entonces tendrás que tomar decisiones difíciles sobre cuánto contacto quieres que tenga con tu familia, respondió Carmen honestamente. Pero esos son puentes que cruzaremos cuando lleguemos a ellos. Por ahora, enfócate en tu bebé, en tu esposo, en construir la vida que quieres. El pasado es el pasado. El futuro es lo que importa. 2 semanas después, el juicio de Rodrigo Mendoza llegó a su conclusión. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, exempleados, víctimas de sus fraudes, y observadores curiosos. Carmen, Javier y Laura se sentaron en la tercera fila, juntos pero en silencio, mientras el juez leía su veredicto. En el caso del Estado contra Rodrigo Mendoza Castellanos, este tribunal lo encuentra culpable de 12 cargos de fraude corporativo, 4 cargos de corrupción de funcionarios públicos, 3 cargos de falsificación de documentos, y 1 cargo de agresión. La sentencia de este tribunal es de 7 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años con buen comportamiento, más una multa de 800.000 euros, y la prohibición permanente de ejercer como contratista de construcción o consultor en España. Laura ahogó un sollozo. Javier la abrazó mientras ella lloraba silenciosamente en su hombro. Carmen miró hacia adelante, donde Rodrigo estaba de pie con su equipo de abogados. El hombre que había sido tan arrogante y poderoso 3 meses atrás ahora se veía disminuido, envejecido, derrotado. Por un momento, los ojos de Rodrigo encontraron a Laura en la audiencia. Incluso a distancia, Carmen pudo ver la súplica en ellos, la desesperación. Laura lo miró de vuelta, lágrimas corriendo por su rostro, pero no apartó la mirada. Después de un largo momento, asintió levemente, un reconocimiento silencioso de ¿qué? ¿Perdón? No todavía. ¿Comprensión? Tal vez. ¿Aceptación de la realidad? Definitivamente. Rodrigo fue esposado y llevado fuera de la sala del tribunal. La multitud comenzó a dispersarse, los periodistas corriendo para enviar sus historias. Carmen, Javier y Laura se quedaron sentados durante varios minutos más, procesando el final de este capítulo de sus vidas. Se acabó, murmuró Javier finalmente. Realmente se acabó. No, dijo Laura, secándose las lágrimas. No se acabó. Solo está comenzando. Esto fue el final de algo viejo y podrido. Ahora viene el comienzo de algo nuevo y limpio. Salieron del tribunal hacia un día brillante de noviembre. El aire era fresco y limpio, con ese tipo de claridad que solo viene después de una tormenta. Caminaron en silencio durante varias cuadras, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, llegaron a una pequeña plaza con una fuente en el centro. Se sentaron en el borde de la fuente, escuchando el suave sonido del agua, observando a las palomas picotear migas de pan que alguien había dejado. Conocí al ingeniero Martínez ayer, dijo Javier de repente, rompiendo el silencio. Oficialmente me ofreció una asociación junior en su firma. Salario de 65.000 euros al año más participación en las ganancias. Y dice que si las cosas van bien, en 2 años podríamos considerar hacer la firma completamente de ambos, 50-50. Eso es maravilloso, cariño, Laura sonrió, tomando su mano. Y hay más, continuó Javier, su voz llenándose de emoción. El primer proyecto que me asignó es rediseñar el centro comercial de Pozuelo. Los inversionistas originales quieren continuar, pero quieren hacerlo correctamente esta vez. Quieren un edificio que no solo cumpla con los códigos, sino que sea un modelo de construcción segura y sostenible.
Francisco les recomendó que me contrataran a mí específicamente debido a mi historial de integridad. Carmen sintió lágrimas de alegría picando en sus ojos. Vas a rediseñar el proyecto que Rodrigo arruinó. Vas a tomar algo corrupto y hacerlo correcto. Exactamente, Javier asintió. Voy a construir ese centro comercial como debió haberse construido desde el principio. Y cada vez que pase frente a él, voy a recordar que la integridad y la honestidad siempre ganan a largo plazo. Laura se puso una mano en el vientre, donde el bebé pateaba activamente. Carmen Ruiz Mendoza, si es niña. O Mateo Ruiz Mendoza, si es niño. El bebé va a crecer viendo a su padre construir cosas hermosas y seguras. Va a aprender que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Y va a tener una abuela que los ama a todos más de lo que las palabras pueden expresar, añadió Carmen, abrazando a ambos. Se quedaron sentados junto a la fuente durante largo rato, 3 personas que habían pasado por el infierno y habían salido del otro lado más fuertes, más sabias, más unidas. El sol de noviembre brillaba sobre ellos, cálido a pesar de la estación. 6 meses después, en una soleada tarde de mayo, en el mismo apartamento en Chamberí que ahora estaba lleno de juguetes de bebé y olor a talco, Carmen sostenía a su nieta por primera vez. Carmen Ruiz Mendoza había llegado al mundo pesando 3,5 kilos, con un grito potente que anunciaba su personalidad fuerte. Tiene tus ojos, le dijo Carmen a Javier, quien estaba sentado junto a Laura en el sofá, ambos mirando a su hija con asombro y adoración. Y la nariz de Laura, añadió Javier con una sonrisa. Y con suerte, el sentido común de su abuela, bromeó Laura, todavía agotada del parto pero radiante de felicidad. Carmen meció suavemente a la bebé, cantando una canción de cuna que solía cantarle a Javier cuando era pequeño. La bebé se calmó en sus brazos, mirándola con esos ojos azules sabios que todos los recién nacidos parecen tener, como si supieran secretos del universo que los adultos han olvidado. ¿Sabes qué?, dijo Carmen suavemente, mirando a su hijo y su nuera. Hace un año, cuando te vi limpiando baños en ese aeropuerto, pensé que el mundo era un lugar injusto y cruel. Pensé que los buenos perdían y los malos ganaban. Pero estaba equivocada. ¿Cómo es eso?, preguntó Javier. El mundo no es justo por defecto, explicó Carmen, acariciando la mejilla suave del bebé. Pero podemos hacerlo justo luchando por lo correcto. Rodrigo ganó durante décadas porque nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero cuando finalmente alguien lo hizo, cuando la verdad salió a la luz, el sistema funcionó. La justicia prevaleció. No siempre funciona así, señaló Laura sabiamente. Hay muchos Rodrigos en el mundo que nunca enfrentan consecuencias. Es verdad, admitió Carmen. Pero eso no significa que dejemos de luchar. Significa que luchamos más duro. Esta pequeña, levantó suavemente a la bebé, va a crecer en un mundo donde sus padres le enseñarán que la integridad importa. Que hacer lo correcto importa. Que defender la verdad importa. Y tal vez, solo tal vez, ella hará del mundo un lugar un poquito mejor. La bebé bostezó, un pequeño bostezo perfecto, y se acurrucó más profundamente en los brazos de Carmen. En ese momento, con el sol de la tarde filtrándose por las ventanas, con su familia reunida y en paz, Carmen Ruiz supo que todo el dolor, toda la lucha, todas las noches de preocupación habían valido la pena. Habían ganado. No con venganza o riqueza, aunque el dinero del acuerdo ciertamente ayudaría. Habían ganado con verdad, con justicia, con familia, y con amor. Y esa, pensó Carmen mientras mecía a su nieta, era la victoria más importante de todas. Afuera, Madrid seguía con su vida ruidosa y caótica. Pero dentro de ese pequeño apartamento en Chamberí, había paz. Había esperanza. Había un futuro brillante construido sobre cimientos de honestidad en lugar de mentiras. Y eso, decidió Carmen, era más que suficiente. Era perfecto.